Todo padre conoce el peso de ver a su hijo pasar privaciones, y Tom Granger sentía esa carga todos los días. El mecánico viudo apenas podía mantener las luces encendidas, y mucho menos darle a su hija adolescente la vida que merecía. En lo profundo del bosque de Montana, mientras buscaba piezas de automóvil para vender, Tom descubre un sedán de lujo abandonado cubierto por décadas de óxido y enredaderas. Cuando abre la puerta, encuentra un maletín y un diario desmoronado de 1978. El diario pertenece a un hombre que desapareció sin dejar rastro y contiene algo extraordinario: coordenadas y notas sobre $74 millones escondidos por un informante corporativo. Mientras Tom sigue las peligrosas pistas, se da cuenta de que gente poderosa enterró estos secretos por una razón. Encontrar el dinero podría salvar a su familia, pero mantenerse con vida para gastarlo podría costarle todo. ¿Qué sucede cuando un padre desesperado se topa con una fortuna que otros matarían por mantener oculta? Antes de que volvamos a sumergirnos, dinos de dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La llave inglesa se le escapó de los dedos manchados de aceite a Tom Granger mientras el teléfono sonaba por cuarta vez esa mañana. Sabía, sin mirar el identificador de llamadas, que sería otro acreedor, otra voz exigiendo un pago que simplemente no tenía. El pequeño garaje que una vez había sido su orgullo, Granger's Auto Repair, ahora se sentía más como una tumba llena de los fantasmas de tiempos mejores. Tom se limpió las manos con un trapo que había visto demasiados años de servicio y echó un vistazo al taller que su padre había construido en 1962. Los pisos de concreto tenían manchas permanentes de décadas de trabajo automotriz, y las paredes de tablero perforado aún sostenían las mismas herramientas que su padre había organizado con precisión militar. Pero donde una vez hubo 3 bahías llenas de autos de clientes, ahora solo un vehículo esperaba: el viejo Buick de la señora Henderson, que ella no podía permitirse reparar, y él no podía permitirse rechazar. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas polvorientas iluminaba más problemas que soluciones. El elevador hidráulico en la Bahía 2 había estado roto durante 8 meses. Su presupuesto de reparación descansaba en el mismo cajón que una docena de otras facturas que no podía pagar. El compresor jadeaba como un anciano subiendo escaleras, y la mitad de las luces fluorescentes se habían fundido, dejando charcos de sombra en el espacio de trabajo. Tom contestó el teléfono en el 5º timbrazo. Granger's Auto. Sr. Granger, soy Rebecca de Mountain Valley Electric. Su cuenta lleva 67 días de retraso. Necesitamos discutir arreglos de pago inmediatos, o no tendremos más remedio que desconectar el servicio. Entiendo, Rebecca. ¿Puedo devolverle la llamada esta tarde? Espero un pago de un cliente hoy. La mentira salió más fácil de lo que debería. La señora Henderson ya le había dicho que no podía pagar hasta que llegara su cheque de la Seguridad Social la próxima semana. Después de colgar, Tom se sentó pesadamente en el taburete rodante junto a su banco de trabajo y miró la fotografía enmarcada que había vigilado su trabajo durante los 3 últimos años. Ana le devolvía la sonrisa, su cabello pelirrojo atrapando la luz del sol de un picnic de hace mucho tiempo, sus ojos verdes brillando con el tipo de alegría que el cáncer había ido apagando lentamente hasta desaparecer por completo. A su lado, en el marco, estaba Sarah, entonces de 13 años y todavía creyendo que su padre podía arreglar cualquier cosa que se rompiera. Ahora Sarah tenía 16 años y la distancia entre ellos parecía crecer cada día. Tenía los ojos de Ana, pero la barbilla terca de Tom, y últimamente había estado usando ambas para expresar su frustración con sus circunstancias. La conversación en el desayuno había sido particularmente difícil. Papá, la orientadora quiere programar una reunión sobre las solicitudes de ingreso a la universidad, había dicho Sarah, sin levantar la vista de su cereal. Dice que necesito empezar a pensar en la ayuda financiera. Tom asintió, untando mantequilla de cacahuete en una tostada con la atención cuidadosa de un hombre que intenta no pensar en la matrícula universitaria. Lo resolveremos, cariño. ¿Lo haremos? La pregunta había sido silenciosa pero directa, porque el papá de Jenny ya tiene su fondo universitario listo
y la familia de María está buscando universidades fuera del estado. Solo me pregunto si debería ser realista con la universidad comunitaria o quizás simplemente conseguir un trabajo después de la graduación. La resignación en su voz había calado más hondo que cualquier amenaza de acreedor. Sarah era brillante. Anna siempre había dicho que heredó lo mejor de la inteligencia de ambos padres, pero la brillantez no pagaba los libros de texto, ni las habitaciones de la residencia, ni los 1000 otros gastos que se interponían entre su hija y sus sueños. Tom apartó esos pensamientos y volvió al Buick de la señora Henderson. El carburador necesitaba ser reconstruido, pero ella había pedido la reparación más barata posible. Terminaría perdiendo dinero en el trabajo, pero la alternativa era ver a una anciana luchar con un auto poco confiable durante otro invierno de Montana. El timbre delantero sonó y Tom levantó la vista para ver a Jack Morrison entrando por la puerta. Jack era dueño de la ferretería a 2 cuadras por la calle principal y había sido amigo de Tom desde la escuela secundaria. A diferencia de Tom, Jack había logrado mantener su negocio a flote a través de las recesiones económicas que habían cobrado otras 3 tiendas en su calle en los 2 últimos años. «Buenos días, Tom». El saludo de Jack tenía el tono cauteloso de un hombre que había oído los rumores sobre facturas impagas y avisos de desconexión. «¿Cómo va el negocio?» «No me puedo quejar». Tom se enderezó, ocultando instintivamente la preocupación que parecía vivir permanentemente en sus hombros estos días. «¿Qué te trae por aquí?» «Bueno, tengo una propuesta para ti». Jack se apoyó en el banco de trabajo con expresión seria. «¿Conoces el viejo lugar de Patterson en Ridge Road? La familia finalmente decidió vender y quieren limpiar toda la chatarra primero. Hay al menos 3 coches viejos allí, quizás más. Probablemente nada que valga la pena restaurar, pero las piezas podrían tener valor». Tom sintió un conocido aleteo de esperanza mezclado con precaución. Rescatar piezas de vehículos abandonados se había convertido en una necesidad más que en una elección. El dinero no era mucho, pero ayudaba a mantener las luces encendidas. «¿Cuál es el trato? Quieren que se vayan antes del fin de semana. Puedes llevarte lo que puedas por gratis, pero tienes que llevarte todo. Nada de seleccionar las cosas buenas y dejar el resto». «¿Dónde está exactamente este lugar?» «A unas 20 millas al norte, pasando Miller's Creek. Es bastante remoto. La familia Patterson lo usaba como cabaña de caza en el pasado. Hay un viejo camino forestal que te llevará la mayor parte del camino, pero tendrás que caminar la última milla más o menos». Tom calculó el costo de la gasolina contra el rendimiento potencial de las piezas rescatables. Era una apuesta, pero se le estaban acabando las opciones más seguras. «Mañana por la mañana iré a echar un vistazo». «Buen hombre». Jack le dio una palmada en el hombro. «Y Tom, sé que las cosas han estado difíciles. Si necesitas algo, lo aprecio, Jack, pero lo estamos manejando bien». Jack asintió, comprendiendo el orgullo que hacía que hombres como Tom rechazaran la ayuda, incluso cuando la necesitaban desesperadamente. Después de que su amigo se fue, Tom volvió al Buick con un enfoque renovado. La reconstrucción del carburador tendría que esperar hasta que pudiera permitirse las piezas, pero al menos podía limpiar los componentes existentes y ajustar la sincronización. La tarde trajo 2 llamadas más, una del banco con respecto a su hipoteca y otra de la escuela de Sarah sobre un pago atrasado por la cuota de su laboratorio de química. Cada conversación requirió el mismo equilibrio cuidadoso de promesas y retrasos, las mismas garantías de que el pago llegaría pronto. A las 5:30, Tom limpió sus herramientas y cerró el taller. El camino a casa lo llevó por los restos de los mejores días de la calle principal. La tienda vacía donde Patterson's Five and Dime había operado durante 40 años, las ventanas tapiadas de lo que alguna vez fue el único restaurante del pueblo, y los letreros descoloridos de negocios que habían cerrado cuando el aserradero cerró hace 5 años. Su casa estaba en Elm Street, una modesta de 2 pisos que Anna había pintado de amarillo la primavera antes de enfermar. El color se había desvanecido a algo más parecido al crema, y el porche delantero se hundía ligeramente donde la viga de soporte se había asentado, pero era su hogar. La hipoteca estaba al día, apenas, y Tom tenía la intención de mantenerla así. Sarah estaba en la mesa de la cocina cuando él entró, con los libros de texto extendidos a su alrededor, como las fortificaciones de alguien que se prepara para un asedio. Levantó la vista de sus deberes de cálculo con una expresión
que le recordaba dolorosamente a Ana. ¿Qué tal la escuela?, preguntó Tom, abriendo el refrigerador para examinar sus limitadas opciones de cena. Bien, la señora Rodríguez quiere saber si planeo tomar física avanzada el próximo año. Ella cree que debería. Tom encontró embutidos que aún estaban buenos para un día o dos más y comenzó a hacer sándwiches. ¿Qué piensas? Creo que las clases de AP cuestan dinero para los exámenes y las solicitudes de ingreso a la universidad cuestan dinero y la universidad cuesta dinero. Y quizás debería concentrarme en graduarme y conseguir un trabajo. La amargura en su voz hizo que las manos de Tom se detuvieran en su trabajo. Cuando se dio la vuelta, Sarah estaba mirando sus deberes con el tipo de concentración feroz que significaba que estaba conteniendo las lágrimas. Sarah, está bien. Papá, lo entiendo. Las cosas están difíciles ahora. Las cosas mejorarán, ¿verdad? Ella lo miró con los ojos de Ana y la forma directa de Ana de hacer preguntas incómodas. Porque desde donde yo lo veo parece que están empeorando. El teléfono suena todo el día. Apenas comes y hablas de conducir 20 millas hacia el bosque para buscar piezas de auto. Eso no suena como que las cosas estén mejorando. Tom se sentó frente a ella en la mesa que Ana había restaurado el año en que Sarah comenzó la escuela secundaria. Tu madre y yo también pasamos por momentos difíciles. Sabes, justo después de casarnos, yo trabajaba en 3 empleos tratando de mantener el garaje. Había noches en que cenábamos tortitas porque era todo lo que podíamos permitirnos. Pero lo superaron. Lo hicimos, juntos. Y superaremos esto también. Sarah estudió su rostro con el tipo de intensidad que lo hacía sentir transparente. Prométeme algo, papá. ¿Qué es eso? Prométeme que no harás nada peligroso o estúpido tratando de arreglar nuestros problemas. Prefiero ser pobre con un padre que rica sin uno. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Tom se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hija. Prometo que tendré cuidado, pero también prometo que haré lo que sea necesario para darte el futuro que mereces. Esa noche, después de que Sarah se fue a la cama, Tom se sentó en la mesa de la cocina con una calculadora y una pila de facturas. No importaba cómo reordenara los números, nunca sumaban lo suficiente. El pago de la hipoteca vencía en 2 semanas. Las cuotas escolares de Sarah se acumulaban y el invierno se acercaba con su promesa de mayores costos de calefacción. Pensó en la oferta de Jack y los autos abandonados esperando en el bosque. No era un gran plan, pero era mejor que ningún plan. Mañana conduciría al bosque, rescataría lo que pudiera y esperaría que, en algún lugar entre el óxido y la ruina, pudiera encontrar suficiente valor para ganar un poco más de tiempo. Afuera, el viento de Montana hacía vibrar las ventanas con la promesa de un invierno temprano. Tom apagó las luces y subió las escaleras, sin darse cuenta de que a 20 millas al norte, en lo profundo de un bosque donde pocos hombres habían caminado en décadas, un sedán de lujo oxidado esperaba bajo un dosel de pinos viejos, guardando secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre la esperanza, el peligro y los extremos a los que un padre llegaría para proteger el futuro de su hija. El aire de la mañana le mordió la cara a Tom mientras cargaba su camión con equipo de salvamento. El cielo de octubre era del color del estaño viejo, prometiendo nieve antes de que terminara la semana. Le había dejado una nota a Sarah explicando que regresaría por la noche, junto con $20 para pizza que no podía permitirse gastar, pero que no podía soportar no dejar. El viaje al lugar de Patterson lo llevó a un país cada vez más remoto. La carretera asfaltada dio paso a la de grava, luego a la ruta forestal con surcos que Jack había descrito. Los pinos se apretaban por ambos lados, sus ramas raspando el techo del camión como dedos esqueléticos. Después de 40 minutos de conducción cuidadosa, el sendero se volvió imposible para los vehículos. Tom estacionó y se echó a la espalda su mochila llena de herramientas básicas y un cabrestante portátil. La caminata hasta la propiedad lo llevó más profundamente a la naturaleza de lo que se había aventurado en años. El silencio era profundo, solo roto por el crujido de las agujas de pino bajo sus botas y el distante llamado de un halcón que volaba en círculos. Encontró los 2 primeros coches exactamente donde Jack había dicho que estarían. Una camioneta oxidada de los 1960 y lo que alguna vez había sido un sedán, ambos despojados por el tiempo y el clima. Ninguno ofrecía mucho valor, pero Tom catalogó diligentemente sus posibles piezas, sabiendo que necesitaría regresar con un remolque para transportar cualquier cosa sustancial.
Fue pura casualidad lo que lo llevó más profundo al bosque. Siguiendo lo que podría haber sido un viejo sendero de venados, Tom se abrió paso a través de un grupo de álamos, cuyas hojas doradas susurraban secretos en el viento. Fue entonces cuando lo vio, un destello de cromo enterrado bajo décadas de crecimiento forestal. El coche era un sedán de lujo, probablemente alemán de finales de los 1970, aunque la marca y el modelo estaban oscurecidos por el óxido y el abrazo de la naturaleza. Las enredaderas habían reclamado el parabrisas y pequeños árboles crecían a través de lo que una vez fue el compartimento del motor. Estaba en una depresión natural, oculto a la vista, como si hubiera sido deliberadamente ocultado. Tom se acercó con cautela. Algo en la posición del coche se sentía intencional, con propósito. Este no era un vehículo abandonado dejado por conductores imprudentes o arrojado por alguien que evitaba las tarifas de eliminación. Este coche había sido ocultado. La puerta del lado del conductor resistió sus esfuerzos, sus bisagras congeladas por décadas de intemperie y negligencia. Cuando finalmente cedió con un chirrido de protesta, Tom se encontró mirando una cápsula del tiempo. El interior había estado parcialmente protegido de los elementos, y aunque dañado por la humedad y los pequeños animales, permanecía en gran parte intacto. En el asiento del pasajero había un maletín de cuero, su superficie agrietada pero estructuralmente sólida. A su lado yacía un diario encuadernado en cuero aceitado, sus páginas amarillentas pero legibles. Las manos de Tom temblaron ligeramente al alcanzar el diario, no por el frío, sino por la repentina certeza de que estaba a punto de descubrir algo significativo. La primera página llevaba una inscripción con una caligrafía cuidadosa. Propiedad de Marcus Webb, 1978. Música. Si se encuentra, por favor, entregarlo a la oficina de campo del FBI, Great Falls, Montana. El corazón de Tom comenzó a acelerarse. Pasó las páginas, encontrando entrada tras entrada con la misma escritura cuidadosa. Fechas, ubicaciones, nombres que no reconocía, y números, muchos números, cifras financieras, números de cuenta, coordenadas. Las entradas abarcaban varios meses en 1978, terminando abruptamente el 15 de octubre. Un pasaje le llamó la atención. Saben que he estado copiando los archivos. Henderson, de seguridad, ha estado haciendo preguntas sobre mis horas de acceso. He reunido suficientes pruebas para demostrar que la malversación llega hasta el nivel de la junta directiva, pero necesito más tiempo para documentar el rastro del dinero. Si algo me sucede, la evidencia está escondida en estas coordenadas. Siguió una serie de números. Tom se encontró conteniendo la respiración mientras leía más. Marcus Webb había sido contador, aparentemente trabajando para algún tipo de corporación. El diario detallaba un robo sistemático a gran escala, dinero movido a través de empresas fantasma, facturas falsas, contratos fabricados. Las cantidades eran asombrosas. Webb había documentado el robo de más de $74 millones. La última entrada le provocó escalofríos a Tom. Sé que planean silenciarme. He visto lo que le pasó a Richardson cuando se acercó demasiado a la verdad. Pero no huiré y no seré silenciado. Si desaparezco, si algo me sucede, este diario y la evidencia que he reunido hablarán por mí. El dinero está escondido donde nunca lo encontrarán, y algún día alguien les hará pagar por sus crímenes. Tom se recostó en el asiento del conductor de la camioneta, con el diario en su regazo, la mente a 1000 por hora. Marcus Webb había desaparecido en 1978, llevándose consigo pruebas de un robo corporativo masivo, pero había dejado un rastro, coordenadas, ubicaciones, instrucciones para alguien lo suficientemente valiente o desesperado como para seguirlas. El maletín llamó su atención a continuación. Sus cerraduras se habían corroído, y Tom pudo abrirlas con su multiherramienta. Dentro, envueltos en tela aceitada, había documentos, membretes corporativos de Meridian Industries, estados financieros, copias de contratos y, lo más intrigante, un mapa de Montana con varias ubicaciones marcadas con tinta roja. Una de las ubicaciones marcadas estaba a menos de 50 millas de donde Tom estaba sentado. Otra estaba cerca de Great Falls, a unas 2 horas en coche hacia el norte. Un tercer punto marcado se encontraba en lo que parecía ser un país montañoso cerca de la frontera canadiense. Cada ubicación estaba marcada con coordenadas y un símbolo críptico,
un pequeño dibujo de lo que parecía una marca de reclamación minera. Las manos de Tom temblaron mientras examinaba una fotografía guardada en el bolsillo lateral del maletín. Mostraba a un hombre de unos 30 años con traje y corbata de pie, junto a un coche idéntico al que Tom estaba ahora. En la parte de atrás, alguien había escrito Marcus Webb, junio de 1978, con la misma letra del diario. Las implicaciones golpearon a Tom como un golpe físico. Esto no era solo un coche abandonado o pertenencias olvidadas. Esto era evidencia de un crimen y posiblemente la clave de una fortuna que había estado oculta durante más de 4 décadas. Marcus Webb había sido asesinado. Tom estaba seguro de eso ahora, pero antes de morir, había escondido pruebas y dinero en lugares que nadie había encontrado. La parte racional de la mente de Tom le instaba a la precaución. Este era un territorio peligroso que involucraba a personas que habían matado antes y podrían matar de nuevo. Pero otra parte de su mente, la parte que había escuchado las amenazas de los acreedores y había visto los sueños de su hija encogerse para adaptarse a sus circunstancias, le susurraba un consejo diferente. 74 millones de dólares. Incluso una fracción de esa cantidad resolvería todos los problemas que enfrentaba Tom. Sarah podría ir a la universidad que quisiera. El garaje podría ser reconstruido, modernizado, hecho rentable de nuevo. Podrían honrar la memoria de Anna viviendo la vida que ella había querido para su familia. Tom fotografió cada página del diario con su teléfono, luego lo devolvió cuidadosamente al coche junto con el maletín. Lo que fuera que decidiera hacer a continuación, necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para comprender el alcance total de lo que Marcus Webb había dejado atrás. La caminata de regreso a su camioneta se sintió diferente a la de ida. Cada sombra parecía ocultar ojos que observaban. Cada sonido conllevaba una amenaza potencial. Tom se encontró mirando por encima del hombro repetidamente, aunque no podría haber dicho qué esperaba ver. Mientras conducía a casa a través del anochecer, la mente de Tom bullía con posibilidades y peligros en igual medida. Marcus Webb lo había arriesgado todo para exponer la corrupción y había pagado con su vida. Pero su sacrificio no había sido en vano. Había estado esperando 46 años a que alguien exactamente como Tom lo encontrara. Alguien lo suficientemente desesperado como para correr el riesgo. Alguien que no tenía nada que perder y todo que ganar. Alguien que entendía que a veces, cuando el sistema te falla, tienes que hacer tu propia justicia. Las páginas del diario estaban grabadas en la memoria de Tom, pero un pasaje destacaba por encima de todos los demás. Dinero escondido donde nunca lo encontrarán. Marcus Webb había muerto protegiendo ese secreto, pero también había dejado un mapa para quien fuera lo suficientemente valiente como para seguirlo. Tom entró en su entrada mientras los primeros copos de nieve de la temporada comenzaban a caer, cada uno atrapando la luz de la calle como pequeños fragmentos de esperanza. Dentro, Sarah lo estaría esperando con la tarea y preguntas sobre su día. Le diría que había encontrado algo prometedor para rescatar, lo cual era bastante cierto. Lo que no le diría, aún no, era que también había encontrado algo que podría cambiar sus vidas para siempre si no los mataba antes. Tom pasó la noche mirando el techo de su dormitorio. Las entradas del diario de Marcus Webb se reproducían en su mente como escenas de una película que no podía apagar. Cada vez que cerraba los ojos, veía las coordenadas, las cifras financieras, las últimas palabras desesperadas de un hombre que murió, tratando de exponer la verdad. Por la mañana había tomado una decisión que lo aterrorizaba y lo energizaba a la vez. Investigaría a Marcus Webb y Meridian Industries cuidadosa y silenciosamente antes de tomar cualquier otra medida. Si la historia de Webb resultaba legítima, Tom consideraría seguir el rastro que había dejado. El primer paso fue la biblioteca del pueblo. Tom no había estado allí desde los años de escuela primaria de Sarah, cuando Anna los llevaba a la hora del cuento los sábados por la mañana. Ahora el edificio se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío, una reliquia de un tiempo en que la información no estaba disponible instantáneamente en los teléfonos inteligentes. Margaret Chen, la bibliotecaria principal, recordaba a Tom de esos días más felices. «No te he visto en años», dijo cálidamente. «¿Cómo está Sarah?» «Está bien», pensando en las solicitudes de ingreso a la universidad. Las palabras llevaban su familiar peso de preocupación. «Es una chica tan brillante.
Estoy segura de que tendrá donde elegir entre las escuelas. La sonrisa de Margaret vaciló ligeramente, quizás recordando los rumores sobre los problemas financieros de Tom. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Estoy investigando una empresa local de finales de los 1970, Meridian Industries. Estoy tratando de encontrar artículos de periódicos o registros de ese periodo. La expresión de Margaret se volvió pensativa. Meridian Industries. Ese nombre me suena familiar, pero no lo ubico. Déjame revisar nuestros archivos. Ella llevó a Tom a un rincón de la biblioteca donde los lectores de microfilm se sentaban como reliquias mecánicas de otra era. Tenemos el periódico local en microfilm desde 1950, explicó, sacando cajas marcadas con fechas. ¿Qué buscas específicamente? Cualquier cosa de 1978, quizás 1979. Pudo haber habido algún tipo de escándalo o investigación empresarial. Margaret lo ayudó a cargar el primer rollo, y Tom comenzó el tedioso proceso de desplazarse por meses de noticias locales. Después de una hora de leer sobre partidos de fútbol, de la escuela secundaria, eventos de la iglesia y resultados de la feria del condado, lo encontró. El titular le saltó a la vista de la edición del 23 de octubre de 1978. Hombre local desaparecido tras investigación corporativa. El artículo era breve pero condenatorio. Marcus Webb, de 34 años, un contador de Meridian Industries, ha sido reportado como desaparecido por su empleador después de no presentarse al trabajo durante 3 días consecutivos. La supervisora de Webb, Helena Cross, declaró que Webb había estado cooperando con una auditoría de la compañía sobre las discrepancias contables descubiertas a principios de este mes. La policía informa que el coche y las pertenencias personales de Webb han desaparecido de su apartamento, lo que sugiere que pudo haber abandonado la zona voluntariamente. Sin embargo, los familiares expresan preocupación, afirmando que Webb no había hecho ninguna indicación de planes de viajar. La investigación sobre las irregularidades financieras en Meridian Industries continúa. A Tom se le heló la sangre. Helena Cross. El nombre apareció varias veces en el diario de Webb, siempre en el contexto de sospecha y peligro. Pero el artículo la presentaba como la supervisora de Webb, alguien preocupada por su desaparición. Tom tomó nota para buscar más información sobre ella. El siguiente artículo relevante apareció 2 semanas después. Cerrada investigación de hombre desaparecido. Esta pieza era aún más corta. La policía de Great Falls ha cerrado la investigación sobre la desaparición de Marcus Webb, citando falta de pruebas de juego sucio. La supervisora de Webb en Meridian Industries, Helena Cross, emitió un comunicado indicando que la auditoría interna de la compañía encontró errores contables menores, pero no evidencia de irregularidades criminales. Marcus estaba bajo considerable estrés por la investigación, afirmó Cross. Creemos que eligió comenzar de nuevo en otro lugar, lo cual es su derecho como adulto. No se pudo contactar a la familia de Webb para comentarios. Tom se recostó, procesando la información. La historia oficial pintaba a Webb como un hombre que había huido bajo presión, culpable de nada más que una contabilidad descuidada. Pero el diario de Webb contaba una historia completamente diferente. Una de robo sistemático, encubrimientos y asesinato. Encontró la credencial de identificación corporativa de Webb en el bolsillo de su chaqueta, donde la había colocado después de descubrirla encajada entre los asientos del coche. La credencial mostraba una versión más joven del hombre de la fotografía, con la misma expresión seria, pero lo más importante, confirmaba la posición de Webb en Meridian Industries y su acceso a los registros financieros de la empresa. La credencial era el estándar corporativo de la época, un simple rectángulo de plástico con la foto, el nombre y el número de empleado de Webb. Pero Tom notó algo interesante, un pequeño agujero perforado en la esquina, como si hubiera estado unido a otra cosa. En el diario de Webb, había mencionado que guardaba su credencial en una cadena retráctil junto con las llaves de archivadores y cajas fuertes. Tom fotografió la credencial y los artículos de periódicos relevantes. Luego comenzó a buscar información más reciente sobre Helena Cross y Meridian Industries. Lo que encontró pintaba un cuadro que hacía que sus sospechas parecieran subestimadas en lugar de paranoicas.
Meridian Industries había sido adquirida por una corporación más grande en 1980, solo 2 años después de la desaparición de Webb. Helena Cross había ascendido en las filas de la empresa adquirente, llegando a ser socia principal de Cross Hoffman SC8, un bufete de abogados corporativos especializado en gestión de crisis y protección de reputación. Tom encontró la biografía profesional de Cross en el sitio web de su bufete. La fotografía mostraba a una mujer de unos 70 años, impecablemente vestida y que irradiaba el tipo de autoridad que provenía de décadas de ejercer el poder. Sus credenciales eran impresionantes. Derecho de Harvard, 30 años de litigios corporativos, especializada en casos que involucraban disputas financieras complejas y desafíos regulatorios. La biografía mencionaba su temprana carrera en Meridian Industries, pero la describía como la adquisición de una valiosa experiencia en gobierno corporativo durante un periodo de transición organizacional. No se mencionaba a contadores desaparecidos ni investigaciones financieras. Tom pasó otra hora investigando el trabajo más reciente de Cross. Su firma representaba a grandes corporaciones en casos que involucraban demandas ambientales, violaciones regulatorias y acusaciones de delitos de cuello blanco. Era, según todas las cuentas, exactamente el tipo de abogada que contratabas cuando necesitabas que los problemas desaparecieran silenciosa y permanentemente. Las implicaciones se estaban volviendo más claras y más aterradoras. Webb no había estado investigando errores contables menores. Había descubierto un importante plan de malversación. Cuando se acercó demasiado a la verdad, fue eliminado. La investigación oficial se había cerrado rápidamente, probablemente por la influencia de las mismas personas que habían ordenado su muerte, y Helena Cross, la supuesta supervisora de Webb, y la mujer que había hablado tan simpáticamente con la prensa sobre su desaparición, había construido una carrera sobre la base de hacer desaparecer verdades inconvenientes. Tom salió de la biblioteca con más preguntas que respuestas, pero también con una creciente certeza de que la historia de Marcus Webb era genuina. El diario no era el desvarío de un hombre paranoico. Era la evidencia documentada de un crimen corporativo a gran escala. Mientras conducía a casa, Tom notó un sedán oscuro que parecía mantener la misma distancia detrás de él. Cuando giró a la izquierda en Main Street, el sedán giró a la izquierda. Cuando disminuyó la velocidad para revisar sus espejos, el sedán también disminuyó la velocidad. Para cuando Tom llegó a su garaje, su corazón latía con algo más que el esfuerzo físico. Entró en su lugar de estacionamiento habitual y esperó. El sedán pasó sin disminuir la velocidad. Sus ventanas estaban demasiado oscuras para ver claramente al conductor, pero Tom vislumbró la matrícula. No era local. Dentro del garaje, Tom intentó concentrarse en el buick de la Sierra Henderson, pero sus manos temblaban mientras trabajaba. La reconstrucción del carburador, que debería haberle llevado 2 horas, se extendió a 4 mientras Tom se encontraba deteniéndose con frecuencia para escuchar pasos que se acercaban o el sonido de puertas de coches cerrándose. Cuando Sarah llegó después de la escuela, notó inmediatamente su distracción. «Papá, hoy estás tan nervioso como un gato. ¿Qué pasa?» Tim forzó una sonrisa. «Solo estoy pensando en algunas decisiones de negocios. Nada de qué preocuparse». Pero Sarah tenía la intuición de su madre para leer los estados emocionales de las personas. «Esto es sobre tu viaje de rescate de ayer, ¿no? Has estado actuando extraño desde que llegaste a casa. Encontré algunos artículos interesantes. Eso es todo. Estoy tratando de averiguar cuánto podrían valer». No era del todo una mentira, pero tampoco era del todo la verdad. Los artículos que Tom había encontrado potencialmente valían mucho más de lo que jamás había imaginado, pero el costo de reclamarlos podría ser mayor de lo que estaba preparado para pagar. Esa noche, después de que Sarah se fue a la cama, Tom se sentó en la mesa de la cocina con las fotografías del diario de Webb extendidas frente a él. Estudió las coordenadas de nuevo, comparándolas con mapas en línea y tratando de entender el sistema de organización de Webb. Una cosa quedó clara. Webb había sido metódico en su planificación. Las ubicaciones no eran escondites aleatorios, sino sitios cuidadosamente elegidos que serían difíciles de encontrar y más difíciles de acceder. Webb había anticipado que alguien eventualmente descubriría su coche
y seguiría su rastro, pero se había asegurado de que ese viaje requeriría compromiso, coraje y un riesgo considerable. Tom trazó la ruta a la primera ubicación con su dedo. Estaba en las montañas al este del pueblo, accesible solo por senderos que serían traicioneros en invierno. La segunda ubicación era aún más remota, cerca de una operación minera abandonada que había estado cerrada desde los 1960. Mientras estudiaba los mapas, Tom se dio cuenta de un sonido que no había notado antes. Un motor de coche en ralentí en algún lugar de su calle. Apagó las luces de la cocina y se acercó a la ventana delantera, mirando cuidadosamente a través de las cortinas. El mismo sedán oscuro estaba estacionado a 3 casas de distancia, con el motor en marcha, el escape visible en el aire frío de la noche. Mientras Tom observaba, la puerta del conductor se abrió y una figura emergió, alta, vestida con ropa oscura, moviéndose con el paso decidido de alguien que realizaba vigilancia en lugar de una visita casual. La sangre de Tom se convirtió en agua helada. Alguien estaba vigilando su casa. Alguien sabía sobre su investigación, su descubrimiento, su creciente implicación en el misterio de Marcus Webb de 46 años. Tenía que tomar una decisión y tenía que tomarla rápidamente. Podía abandonar el rastro de Webb, devolver el diario y el maletín a su escondite y esperar que quien lo estuviera vigilando perdiera interés y desapareciera. O podía aceptar que ya había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás segura y comprometerse por completo a seguir el peligroso legado de Marcus Webb donde quiera que lo llevara. Afuera, la figura regresó al sedán, que se alejó con la silenciosa eficiencia de un depredador que había aprendido lo que venía a descubrir. Tom permaneció en la ventana mucho después de que las luces traseras desaparecieron, sabiendo que su decisión ya había sido tomada en el momento en que había abierto la puerta del coche en el bosque. Mañana comenzaría a seguir las coordenadas de Marcus Webb. Esta noche se aseguraría de que Sarah estuviera a salvo, porque el juego que decidió jugar tenía reglas que no entendía y apuestas que apenas comenzaba a comprender. Tom se despertó antes del amanecer, su sueño fracturado por sueños de sedanes oscuros y vigilantes sin rostro. La brújula antigua que había encontrado en la guantera de Webb descansaba en su mesita de noche, su superficie de latón reflejando la primera luz pálida de la mañana. El instrumento estaba bellamente elaborado, claramente caro, con las iniciales de Marcus Webb grabadas en la parte posterior junto con una fecha. M.W. junio de 1978. La verdad prevalecerá. Sarah seguía durmiendo cuando Tom se preparó silenciosamente para otra expedición. Esta vez empacó con más cuidado. Agua, comida, suministros básicos de primeros auxilios y un mapa topográfico detallado del área alrededor de las primeras coordenadas de Webb. La brújula lo guiaría hacia lo que Webb había escondido en las montañas hace 46 años. El viaje lo llevó aún más lejos de la civilización que su viaje anterior. Las coordenadas conducían a una región de bosque nacional donde los caminos forestales daban paso a senderos que no habían sido mantenidos en décadas. Tom estacionó su camión en una estación forestal abandonada y comenzó la caminata de 3 millas hasta la ubicación marcada de Webb. La brújula resultó invaluable a medida que el sendero se volvía cada vez más difícil de seguir. Webb había elegido bien sus escondites, lo suficientemente remotos como para evitar un descubrimiento casual, pero accesibles para alguien decidido y preparado. El aire de la mañana era fresco, y la respiración de Tom formaba nubes mientras subía constantemente a través de grupos de pinos y álamos. Después de 2 horas de caminata, Tom llegó a las coordenadas. Al principio, no vio nada inusual, solo otra porción de bosque montañoso, indistinguible de miles de otras. Pero la brújula de Webb lo señaló hacia un grupo de rocas de granito que formaban un refugio natural. Detrás de la roca más grande, parcialmente oculta por décadas de hojas caídas y escombros del bosque, Tom encontró lo que buscaba: un letrero de metal que marcaba una reclamación minera abandonada. El letrero era viejo, de la década de 1920, pero alguien había alterado recientemente el área a su alrededor. Tom despejó los escombros acumulados y descubrió una pequeña cavidad debajo de la base del letrero. Dentro, envuelto en tela aceitada y sellado en un recipiente metálico, había otro diario. Este se centraba enteramente
en las ubicaciones donde Webb había escondido pruebas y dinero. El segundo diario era más detallado que el primero, conteniendo mapas, fotografías e instrucciones precisas para acceder a los escondites de Webb. Cada ubicación se describía con gran detalle, junto con advertencias sobre posibles peligros y sugerencias para permanecer sin ser detectado. Pero fueron las fotografías lo que hizo temblar las manos de Tom. Mostraban fajos de billetes, pilas de documentos y en una imagen particularmente llamativa, una llave de caja de seguridad junto a lo que parecían ser bonos al portador por valor de millones de dólares. Webb había sido minucioso en sus preparativos. El diario describía una red de escondites en todo Montana, cada uno conteniendo parte de la evidencia que había reunido y una porción del dinero que había logrado recuperar. El total, según la cuidadosa contabilidad de Webb, ascendía a poco más de 74 millones de dólares, exactamente la cantidad mencionada en su diario original. Tom fotografió cada página, luego devolvió cuidadosamente el diario a su escondite. Independientemente de la decisión que tomara sobre perseguir el legado de Webb, quería asegurarse de que la evidencia permaneciera intacta para futuros investigadores. La caminata de regreso a su camioneta le dio tiempo para procesar lo que había aprendido. Webb no solo había documentado el robo corporativo, en realidad había recuperado la mayor parte del dinero robado y lo había escondido donde solo el buscador más dedicado podría encontrarlo. El hombre se había estado preparando para su propia muerte, dejando un rastro que eventualmente conduciría a la justicia, incluso si no pudiera vivir para verla entregada. Pero Tom también entendió que seguir ese rastro lo pondría en la mira de personas que ya habían matado para proteger sus secretos. Elena Cross todavía estaba viva, seguía siendo poderosa, y aún era capaz de hacer que los problemas desaparecieran. Si ella se enteraba de los descubrimientos de Tom, no dudaría en eliminar a otro buscador de verdades incómodas. Tom estaba tan absorto en estos pensamientos que casi no escuchó el sonido de un vehículo que se acercaba. El ruido del motor venía de la dirección de su camioneta, haciéndose cada vez más fuerte. Tom abandonó el sendero y se metió entre los árboles, observando cómo una camioneta SUV negra se detenía junto a su camioneta. Dos hombres salieron de la SUV, ambos con trajes oscuros que parecían completamente inapropiados para una caminata por la naturaleza. Se movían con la cuidadosa precisión de profesionales, examinando el camión de Tom mientras hablaban con voces demasiado bajas para que él pudiera escucharlas. Uno de los hombres sacó un dispositivo que usó para escanear el interior del camión, mientras el otro tomaba fotografías de la matrícula y el área circundante. Después de varios minutos, regresaron a su vehículo y se marcharon, sin dejar rastro de su presencia, excepto las huellas de neumáticos en la tierra blanda. Tom esperó otra hora antes de acercarse a su camioneta, revisando cuidadosamente cualquier señal de manipulación. El vehículo parecía intacto, pero el mensaje era claro. Estaba siendo vigilado, rastreado y evaluado por personas con recursos y capacidades que solo podía adivinar. El viaje a casa fue un ejercicio de paranoia controlada. Tom varió su ruta, hizo giros inesperados y usó sus espejos constantemente para verificar si había vigilancia. El sedán oscuro de la noche anterior no reapareció, pero Tom vio al menos otros dos vehículos que parecían mantener distancias sospechosas detrás de él. Sarah lo esperaba cuando llegó a casa. Su expresión era una mezcla de preocupación y frustración que le recordaba dolorosamente a su madre. «Papá, tenemos que hablar». Tom intentó proyectar una confianza casual mientras colgaba su chaqueta. «¿Qué tienes en mente, cariño? Llevas 2 días actuando raro. Estás nervioso, distraído, y no paras de mirar por encima del hombro como si esperaras que alguien te siguiera. Y no me digas que no es nada porque lo veo en tus ojos». Tom se sentó en la mesa de la cocina, sorprendido por cuánto había madurado su hija en los meses transcurridos desde la muerte de Anna. Ya no era la niña que aceptaba explicaciones y tranquilizaciones sencillas. Se estaba convirtiendo en una joven que exigía honestidad, especialmente de las personas que amaba. «Tienes razón», admitió. «Encontré algo ayer que estoy tratando de entender, y es más complicado de lo que esperaba». «¿Qué clase de algo?» Tom eligió sus palabras con cuidado. «Documentos históricos, evidencia de algo que sucedió hace mucho tiempo. Estoy tratando de decidir si seguirlo más a fondo. ¿Es peligroso?» La franqueza de la pregunta tomó a Tom por sorpresa. Sarah lo miraba con el tipo de intensidad que sugería que ya sabía la respuesta. «Podría hacerlo,
Por eso estoy siendo cauteloso. Papá, necesito que me prometas algo. Prométeme que no correrás ningún riesgo que pueda dejarme sola. Ya perdí a mamá. No puedo perderte a ti también. El dolor en su voz atravesó la incertidumbre de Tom como una cuchilla. Extendió la mano sobre la mesa y tomó las suyas. Prometo que tendré cuidado, y prometo que hablaré contigo antes de tomar cualquier decisión importante. Pero Sarah, ¿y si te dijera que encontré algo que podría resolver todos nuestros problemas? Algo que podría pagar tu universidad, salvar el garaje, darnos la vida que tu madre quería para nosotros. Sarah lo estudió por un largo momento. Yo diría que las cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, usualmente lo son. Y te recordaría que hemos sobrevivido tanto tiempo siendo inteligentes y cuidadosos, no tomando grandes riesgos. Su sabiduría lo humilló. A sus 16 años, Sarah ya entendía lecciones que a Tom le habían llevado décadas a aprender. Pero tampoco entendía el peso de ver a los acreedores rondar como buitres o la aplastante responsabilidad de no poder proveer para las personas que más amaba. Esa noche, después de que Sarah se fue a la cama, Tom tomó una decisión. Seguiría el rastro de Webb hasta su conclusión, pero lo haría con pleno conocimiento de los riesgos involucrados. Si Helena Cross y sus asociados querían detenerlo, tendrían que trabajar para ello. Tom pasó horas estudiando las coordenadas e instrucciones del segundo diario de Webb. La siguiente ubicación estaba más cerca de la ciudad, escondida en un área que alguna vez se había utilizado para operaciones madereras. Según las notas de Webb, este sitio contenía la evidencia más importante, documentación que probaría la conspiración de malversación e identificaría a todos los participantes. Pero Webb también había dejado advertencias sobre esta ubicación. Era más accesible que el sitio de la montaña, lo que significaba que también era más vulnerable al descubrimiento. Webb había tomado precauciones adicionales, incluyendo lo que crípticamente se refirió como disuasión para visitantes no autorizados. Mientras Tom se preparaba para otra expedición, se encontró pensando en los últimos días de Marcus Webb. El hombre había sabido que iba a morir. Se había preparado para su propio asesinato con la precisión metódica de alguien que entendía lo que estaba en juego. Webb había estado dispuesto a sacrificar su vida para asegurar que la verdad eventualmente saliera a la luz. Tom se preguntó si él tenía ese tipo de coraje. La respuesta determinaría no solo su propio destino, sino el futuro de todos a quienes amaba. Afuera, el viento sacudía las ventanas de la casa que Anna había pintado de amarillo, y en algún lugar de la oscuridad, Tom estaba seguro. Pacientes vigilantes esperaban para ver qué elección haría un padre desesperado cuando se enfrentara a la oportunidad de cambiarlo todo o perderlo todo. La llave de la caja de seguridad era más pequeña de lo que Tom había esperado, su superficie de latón pulida por décadas de uso. La encontró exactamente donde el diario de Webb había indicado, asegurada dentro de un recipiente impermeable enterrado bajo una formación rocosa distintiva cerca del antiguo sitio de Tala. Junto con la llave había un trozo de papel con el nombre de un banco en Great Falls y un número de caja, 847. Tom miró la llave en su palma, comprendiendo que sostenerla representaba un punto sin retorno. Lo que sea que hubiera en esa caja de seguridad había sido lo suficientemente importante como para que Marcus Webb muriera protegiéndolo. Abrirla conectaría a Tom irrevocablemente a una conspiración que ya se había cobrado al menos una vida. El viaje a Great Falls tomó 2 horas, durante las cuales Tom se encontró revisando sus espejos constantemente. La vigilancia se había vuelto más obvia desde su expedición a la montaña. Diferentes vehículos, pero siempre manteniendo la misma distancia cuidadosa. Sus vigilantes querían que supiera que estaba siendo monitoreado. El primer Banco Nacional de Great Falls era un imponente edificio de ladrillo que había resistido décadas de inviernos de Montana con obstinada dignidad. Tom estacionó al otro lado de la calle y pasó varios minutos estudiando el edificio y sus alrededores. Si los enemigos de Webb habían estado vigilando el banco durante 46 años, Tom necesitaba detectarlos antes de que ellos lo detectaran a él. No vio nada obviamente sospechoso, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Tom cruzó la calle y entró al banco con la confianza casual de un hombre que realiza trámites rutinarios. El área de cajas de seguridad estaba supervisada por una mujer de unos 50 años cuya placa de identificación decía Carol Martínez,
gerente de servicio al cliente. Tom se acercó a su escritorio con la llave de web y los documentos de identificación que había preparado. Me gustaría acceder a mi caja de seguridad, dijo Tom, entregándole la llave. Carol examinó la llave y consultó su sistema informático. Caja 847. Necesitaré ver dos formas de identificación, por favor. Tom le entregó su licencia de conducir y su tarjeta de crédito, esperando que los registros del banco no revelaran la verdadera identidad del titular de la caja. Carol comparó su información con algo en su pantalla, luego frunció ligeramente el ceño. Señor Granger, nuestros registros muestran que esta caja fue alquilada en 1978 por otra persona. Las tarifas de alquiler se han pagado automáticamente a través de un fondo fiduciario, pero nunca hemos tenido contacto con el inquilino original o sus sucesores designados. El corazón de Tom latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. Estoy representando a la propiedad. El inquilino original falleció hace varios años y he sido autorizado para acceder al contenido de la caja. Fue una improvisación desesperada, pero Carol pareció aceptarla. Los bancos lidiaban con asuntos de propiedades regularmente, y la apariencia madura y el comportamiento serio de Tom sugerían un negocio legítimo en lugar de una intención criminal. Necesitaré verificar eso con mi supervisor, dijo Carol. ¿Podría esperar aquí un momento? Tom asintió, tratando de parecer paciente mientras su mente repasaba planes de contingencia. Si el banco requería una documentación extensa, tendría que abandonar esta vía y depender únicamente de la evidencia que ya había reunido. Carol regresó después de varios minutos con un hombre mayor que vestía un traje caro y el tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. Señor Granger, soy Robert Chen, el gerente del banco. Carol me dice que está aquí por la caja 847. Es toda una coincidencia. Tuvimos otra consulta sobre esa caja recientemente. Tom sintió agua helada en sus venas. ¿Otra consulta? Sí, justo ayer, una mujer que representaba a un bufete de abogados llamó para preguntar sobre el estado de la caja. Parecía muy interesada en saber si alguien había accedido a ella recientemente. Chen estudió el rostro de Tom cuidadosamente. Mencionó que la caja podría contener materiales relevantes para un asunto legal en curso. Helena Cross. Tenía que ser ella. De alguna manera, ella se había enterado de la investigación de Tom y se estaba moviendo para interceptar lo que Webb había dejado atrás. ¿Qué le dijo?, preguntó Tom. La política del banco nos prohíbe discutir información del cliente con partes no autorizadas, respondió Chen. Pero parece inusual que dos personas muestren interés en una caja que ha estado inactiva durante más de 40 años. Tom se dio cuenta de que tenía segundos para tomar una decisión crucial. Podía retirarse, alegar confusión sobre el número de caja y esperar escapar antes de que llegara la gente de Cross. O podía seguir adelante, apostando a que la previsión de Webb había anticipado este escenario exacto. El asunto legal que mencionó su interlocutora probablemente se relaciona con la herencia que estoy tramitando, dijo Tom. El inquilino original de la caja dejó instrucciones específicas sobre quién podía acceder a sus materiales y bajo qué circunstancias. Tengo la llave y la autorización. Me gustaría proceder si es posible. Chen intercambió miradas con Carol, luego asintió lentamente. Muy bien, Carol lo acompañará a la sala de visualización. Sin embargo, dadas las circunstancias inusuales, necesitaré documentar su visita exhaustivamente. La sala de visualización de las cajas de seguridad era pequeña y sin ventanas, amueblada solo con una mesa y dos sillas. Carol usó su llave maestra en combinación con la de Tom para abrir la caja 847. Luego le entregó un recipiente de metal del tamaño de una caja de zapatos. «Tómese todo el tiempo que necesite», dijo. «Estaré justo afuera si tiene alguna pregunta». Tom esperó hasta que la puerta se cerró. Luego levantó la tapa del recipiente con manos temblorosas. Dentro, envueltos en tela aceitada, había tesoros más allá de sus expectativas más salvajes. El primer fajo contenía bonos al portador, instrumentos financieros que pertenecen a quien los posea, sin preguntas. Tom contó cuidadosamente. 50 bonos, cada uno con un valor de $100,000, $5 millones en valores negociables, esperando a alguien con el conocimiento y el coraje para reclamarlos. El segundo fajo era aún más valioso. Registros financieros detallados, fotografías de documentos
y un organigrama completo que mostraba a todos los involucrados en la conspiración de Meridian Industries. Nombres, montos, fechas, números de cuentas bancarias, todo lo necesario para reconstruir el esquema de malversación completo. Pero fue el tercer fajo lo que hizo que las manos de Tom temblaran incontrolablemente. Contenía una carta dirigida a quien encuentre esta evidencia y escrita con la letra cuidadosa de Marcus Webb. Si estás leyendo esto, entonces estoy muerto y has seguido el rastro que dejé. Rezo para que seas alguien con el coraje de terminar lo que empecé, porque las personas que me mataron todavía están ahí afuera, todavía poderosas, todavía peligrosas. La evidencia en esta caja demuestra que Helen Cross, Thomas Richardson y otros 6 ejecutivos de Meridian Industries malversaron más de $74 millones entre 1975 y 1978. Mataron a Richardson cuando amenazó con confesar, y me mataron a mí cuando me acerqué demasiado a la verdad. Pero no solo documenté sus crímenes, recuperé la mayor parte del dinero. Está escondido en los lugares descritos en mis diarios, esperando a alguien lo suficientemente honesto como para usarlo para la justicia, en lugar de para beneficio personal. Si has encontrado esta caja, tienes una elección. Puedes tomar los bonos al portador y desaparecer, viviendo cómodamente con dinero robado de fondos de pensiones y donaciones de caridad. O puedes usar esta evidencia para exponer la verdad y asegurar que finalmente se haga justicia. Espero que elijas la justicia. Estas personas destruyeron vidas, robaron futuros y asesinaron a cualquiera que amenazara su esquema. Merecen enfrentar las consecuencias por sus crímenes. Incluso si tarda 40 años, la mujer que supervisó su encubrimiento, Helena Cross, sigue viva mientras escribo esto. Es joven, ambiciosa y despiadada. Para cuando leas esto, habrá construido su carrera sobre la base de nuestros asesinatos. No la subestimes. Tiene recursos, conexiones y absolutamente ninguna conciencia. Ten cuidado, sé inteligente, pero lo más importante, sé valiente. Las víctimas de esta conspiración merecen justicia, y tú puedes ser su última esperanza. Marcus Webb, 14 de octubre de 1978. Tom leyó la carta 2 veces, sintiendo el peso de las expectativas de Webb posarse sobre sus hombros como una manta de plomo. El hombre había muerto, creyendo que alguien eventualmente continuaría su lucha. Había confiado en que su evidencia llegaría a alguien dispuesto a arriesgar todo por la justicia. Un suave golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Tom. La voz de Carol se escuchó a través del panel. Señor Granger, lamento molestarlo, pero hay algunas personas aquí preguntando por usted. La sangre de Tom se heló. ¿Qué tipo de personas? Dicen que son de un bufete de abogados. Tienen identificación, pero parecen muy insistentes en hablar con usted de inmediato. Helena Cross lo había encontrado. De alguna manera, a pesar de sus precauciones, lo había rastreado hasta el banco y se estaba moviendo para neutralizar la amenaza que él representaba. Tom fotografió rápidamente los documentos más críticos con su teléfono. Luego volvió a empacar cuidadosamente el contenido de la caja. «Ahora salgo», llamó, mientras su mente repasaba posibles rutas de escape. Cuando Tom abrió la puerta de la sala de visualización, Carol estaba de pie junto a 3 personas que definitivamente no eran clientes bancarios típicos. 2 eran los mismos hombres de traje oscuro que había visto en la estación forestal. La tercera era una mujer de unos 70 años, elegantemente vestida e irradiando el tipo de autoridad que provenía de décadas de ejercer el poder. Helena Cross en persona era más pequeña de lo que sugería su fotografía, pero su presencia llenaba la habitación. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su traje era claramente caro, y sus ojos tenían el frío cálculo de alguien que había construido su carrera sobre la base de hacer desaparecer problemas difíciles. «Señor Granger», dijo, extendiendo una mano cuidada, «soy Helena Cross de Cross Hoffman Associates. Entiendo que ha estado investigando algunos asuntos históricos que se cruzan con los intereses de mi cliente». Tom le estrechó la mano, notando la firmeza de su agarre y la forma en que sus asociados se posicionaron para bloquear sus rutas de salida. «No estoy seguro de a qué se refiere. Por favor, no insulte mi inteligencia.
Ha estado haciendo preguntas sobre Meridian Industries, accediendo a registros que han estado sellados durante décadas. Y ahora está aquí examinando materiales que deberían haber sido destruidos hace mucho tiempo. Su sonrisa era gélida. Mis clientes están dispuestos a ser generosos a cambio de su cooperación. ¿Qué tipo de cooperación? Cross hizo un gesto hacia la caja de seguridad. Todo lo que encontró allí debe ser entregado a las autoridades competentes, es decir, a mi firma. Representamos los intereses legítimos de las personas involucradas en esos eventos de hace mucho tiempo. ¿Y si me niego? La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Señor Granger tiene una hija de 16 años llamada Sarah. Es una chica brillante con un futuro prometedor por delante. Sería desafortunado que sus malas decisiones afectaran sus oportunidades. La amenaza fue pronunciada con la precisión casual de alguien que había hecho declaraciones similares muchas veces antes. Tom sintió que la ira se acumulaba en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. ¿Está amenazando a mi hija? Simplemente estoy señalando que las acciones tienen consecuencias. Ha tropezado con asuntos que van mucho más allá de su comprensión, involucrando a personas que han protegido con éxito sus intereses durante casi medio siglo. Lo inteligente, lo seguro, sería marcharse ahora. Tom miró la caja de seguridad, luego a Helena Cross, luego a los dos hombres que claramente estaban preparados para hacer cumplir cualquier decisión que ella tomara. Marcus Webb había muerto antes que rendirse a personas como estas, pero Webb no tenía una hija que dependiera de él. Necesito tiempo para pensar en esto. Cross consultó su caro reloj. Tiene hasta mañana por la tarde para tomar la decisión correcta, señor Granger. Después de eso ya no puedo garantizar que esta situación siga siendo tan civilizada como lo ha sido hasta ahora. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida del banco. Sus asociados la siguieron como perros de caza bien entrenados. En la puerta, se detuvo y miró a Tom. Y señor Granger, ni siquiera considere huir. Lo hemos estado vigilando desde el día en que encontró ese coche y seguiremos vigilando hasta que este asunto se resuelva a nuestra satisfacción. Después de que se fueron, Tom permaneció en el vestíbulo del banco durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Helena Cross no solo estaba encubriendo viejos crímenes, estaba monitoreando activamente a cualquiera que pudiera amenazar sus mentiras cuidadosamente construidas. Tenía recursos, conexiones y la despiadada absoluta de la que Webb había advertido. Pero también había cometido un error crítico. Al amenazar directamente a Sarah, Cross había transformado esto de una elección entre justicia y seguridad en algo mucho más personal. Había declarado la guerra a la familia de Tom, y eso lo cambió todo. Tom completó los procedimientos de la caja de seguridad y salió del banco muy consciente de que lo seguían. El viaje a casa le dio tiempo para planear, para pensar, para prepararse para un enfrentamiento que ya no era evitable. Helena Cross quería jugar con reglas que la habían mantenido poderosa durante 46 años. Pero Tom tenía algo que ella no esperaba. El archivo completo de pruebas de Marcus Webb, la ubicación de $74 millones en activos ocultos y la determinación desesperada de un padre que haría cualquier cosa para proteger el futuro de su hija. El juego había cambiado, y Tom tenía la intención de asegurarse de que Helena Cross entendiera exactamente lo que eso significaba. Tom encontró la carta codificada exactamente donde el diario de Webb había indicado, sellada en un recipiente impermeable y enterrada bajo las ruinas de una antigua cabaña minera. La carta estaba escrita en un cifrado que a Tom le había llevado 3 días de codificar usando una clave que Webb había incrustado ingeniosamente en las coordenadas de sus diversos escondites. El mensaje decodificado era breve, pero revelador. Cache final ubicado en la mina Copper Creek. Pozo 3, profundidad 40 pies, recuperación total 74, 847.0. El acceso requiere extrema precaución, disuasión natural y artificial en su lugar. La verdad reside en el fondo. La justicia requiere coraje. M.W. Tom miró las coordenadas, dándose cuenta de que Marcus Webb había enterrado literalmente la verdad en el fondo de un pozo minero abandonado. La ubicación estaba en una de las zonas más remotas de Montana, accesible solo por senderos que serían traicioneros en las mejores condiciones y potencialmente mortales en invierno. Pero la carta de Webb también contenía algo más. Información sobre Helena Cross que heló a Tom hasta los huesos.
Según la investigación final de Webb, Cross no solo había sido supervisora en Meridian Industries, había sido la arquitecta de todo el esquema de malversación, usando su posición en el departamento legal para crear las empresas fantasma y las cuentas en el extranjero que hicieron posible el robo. Cuando el esquema amenazó con desmoronarse, ella había ordenado personalmente los asesinatos de Thomas Richardson y del propio Webb. Aún más inquietante, Webb había documentado el ascenso de Cross en el mundo corporativo, construido sobre una base de chantaje, intimidación y encubrimientos cuidadosamente orquestados. No solo había sobrevivido al escándalo de Meridian, lo había usado como trampolín para obtener mayor poder e influencia. La carta terminaba con una advertencia que demostraba las habilidades proféticas de Webb. Cross nunca dejará de buscar esta evidencia. Sabe que la exposición significa no solo la ruina financiera, sino un proceso penal por múltiples asesinatos. Cualquiera que la amenace se convertirá en un objetivo, y ella tiene los recursos para eliminar las amenazas permanentemente. Tom estaba revisando el mapa detallado de Webb de la ubicación de la mina cuando Sarah llamó a la puerta de su dormitorio. «Papá, ¿puedo entrar?» Tom cubrió rápidamente los documentos con una revista. «Claro, cariño». Sarah entró y se sentó en el borde de su cama, con expresión seria. «Necesitamos hablar sobre lo que ha estado pasando». «¿A qué te refieres?» «Papá, no soy estúpida. Ha habido coches extraños en nuestra calle durante 3 días. Has estado actuando paranoico, saltando con cada sonido. Y hoy, cuando llegué a casa de la escuela, 2 hombres de traje le estaban preguntando a la señora Patterson sobre nuestra familia». El corazón de Tom se hundió. Había intentado mantener a Sarah al margen de esto, pero Helena Cross estaba aumentando la presión al involucrar a su hija directamente. «¿Qué les dijo la señora Patterson?» «Nada, porque ella tampoco es tonta. Les dijo que hablaran contigo directamente si tenían preguntas. Pero papá, estos no son cobradores de deudas o vendedores de seguros. Son el tipo de personas que hacen que las familias desaparezcan». La madurez en la voz de Sarah le recordó dolorosamente a Anna. Su hija había heredado más que la inteligencia de su madre. También había desarrollado la habilidad de Anna para ver a través del engaño y exigir honestidad de las personas que amaba. Tom tomó una decisión que iba en contra de cada instinto protector que poseía. Sarah ya estaba en peligro, le dijera la verdad o no. Al menos, si ella entendía la situación, podría ayudarse a protegerse. «Tienes razón», dijo. «Encontré algo, y ahora algunas personas muy peligrosas lo quieren de vuelta». Tom pasó la siguiente hora explicando todo. Los diarios de Webb, la evidencia de asesinato corporativo y malversación, las amenazas de Helena Cross y la ubicación del dinero escondido. Sarah escuchó sin interrupción, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Cuando Tom terminó, Sarah permaneció en silencio por un largo momento. Luego hizo la pregunta que él había estado temiendo. «¿Qué vas a hacer?» «Todavía no lo sé. Cross me dio hasta mañana por la tarde para entregar todo lo que encontré. Si cumplo, probablemente nos dejará en paz. Si no lo haces, nos matará a los 2 para proteger sus secretos», terminó Sarah. A Tom le impresionó la evaluación lúcida de su hija sobre la situación. Sarah entendía lo que estaba en juego mejor de lo que él le había dado crédito. «Entonces, ¿qué sugieres?» Sarah se quedó en silencio por otro momento. Luego lo miró con una determinación que le recordó poderosamente a Anna enfrentando su diagnóstico de cáncer. «Terminamos lo que Marcus Webb empezó. Conseguimos la evidencia, exponemos la verdad y nos aseguramos de que Helena Cross pague por lo que ha hecho. Sarah, es increíblemente peligroso. La ubicación de la mina es remota, probablemente con trampas explosivas, y la gente de Cross estará vigilando cualquier movimiento que hagamos. Entonces tenemos que ser más inteligentes que ellos». Sarah sacó su computadora portátil y comenzó a escribir. «Dijiste que la mina está cerca de Copper Creek, ¿verdad? Puedo encontrar imágenes satelitales, rutas de senderismo, informes meteorológicos. Necesitamos saber todo antes de entrar». Tom observó a su hija trabajar, sintiendo una mezcla de orgullo y terror. Sarah tenía el coraje y la inteligencia de Anna, pero todavía tenía solo 16 años. La idea de ponerla en peligro lo enfermó físicamente. «Quizás debería hacer esto solo», dijo. Sarah levantó la vista de su computadora. «Papá, ya me están atacando a mí.
Estoy más segura contigo que sentada aquí esperando a que la gente de Cross decida que soy un estorbo. Tenía razón, y ambos lo sabían. Helena Cross había convertido a Sarah en un objetivo en el momento en que la amenazó en el banco. La única forma de proteger a su hija era terminar con este enfrentamiento permanentemente. Pasaron el resto de la tarde planeando su expedición a la mina Copper Creek. Sarah demostró ser notablemente buena en el pensamiento táctico, identificando posibles rutas de escape, suministros de emergencia que necesitarían y formas de evitar a los equipos de vigilancia que, sin duda, estaban monitoreando cada uno de sus movimientos. Necesitamos salir antes del amanecer, dijo Sarah, estudiando los mapas topográficos. El sendero a la mina es de unas 8 millas. La mayor parte cuesta arriba. Si empezamos temprano, podemos llegar al lugar y regresar antes del anochecer. Y si la gente de Cross nos sigue, entonces nos aseguraremos de estar preparados para ellos. La sonrisa de Sarah era sombría pero decidida. Marcus Webb nos dejó más que solo evidencia, papá. Nos dejó un mapa hacia la justicia. Se lo debemos a él y a nosotros mismos terminar esto. Esa noche, Tom permaneció despierto, escuchando los sonidos de la casa y el viento en los árboles afuera. En algún lugar de la oscuridad, sabía que los vigilantes de Cross esperaban, pacientes y profesionales. Mañana traería un enfrentamiento que determinaría no solo su destino y el de Sarah, sino si la verdad sobre crímenes cometidos hace casi 50 años finalmente vería la luz. Tom pensó en Marcus Webb, solo en ese bosque hace tanto tiempo, sabiendo que iba a morir, pero decidido a dejar un rastro que eventualmente conduciría a la justicia. Webb había creído que alguien como Tom finalmente encontraría su evidencia. Alguien lo suficientemente desesperado como para correr el riesgo, lo suficientemente honesto como para buscar la justicia en lugar de solo el beneficio personal. Mañana Tom descubriría si la fe de Webb se había justificado en las profundidades abandonadas de Copper Creek Mine, entre las sombras y los secretos de décadas pasadas. El amor de un padre por su hija sería puesto a prueba contra la determinación despiadada de personas que ya habían matado para proteger sus vidas. Lo que estaba en juego no podía ser mayor, y el margen de error era nulo. Pero Tom tenía algo que Helena Cross no podía entender ni anticipar: la feroz protección de un padre que preferiría morir antes que dejar que su hija enfrentara el futuro sola e indefensa. El legado de Marcus Webb estaba a punto de ser reclamado, y el ajuste de cuentas que había esperado 46 años finalmente estaba cerca. Los documentos de identidad que Tom encontró en la parte más profunda del escondite de Webb cambiaron todo lo que creía saber sobre el hombre cuyo rastro había estado siguiendo. Escondidos bajo capas de tela aceitada y sellados en un recipiente impermeable de grado militar, había credenciales que hicieron temblar las manos de Tom al sostenerlas. Marcus Webb no había sido solo un contador que había tropezado con la corrupción corporativa. Había sido el agente especial del FBI, Marcus Welby, trabajando encubierto para investigar lo que la oficina sospechaba que era una operación masiva de crimen organizado disfrazada de negocio legítimo. Los documentos contaban una historia que era mucho más compleja y peligrosa de lo que Tom había imaginado. El agente Welby había sido insertado en Meridian Industries como parte de una investigación federal de varios años sobre lavado de dinero corporativo, crimen organizado y conexiones con familias del crimen organizado en Chicago y Detroit. Las credenciales reales del FBI de Welby estaban acompañadas de órdenes selladas del grupo de trabajo de crimen organizado de la oficina. La investigación no había sido sobre una simple malversación. Había sido sobre exponer cómo las organizaciones criminales estaban usando corporaciones legítimas para lavar millones de dólares en ganancias ilegales. Helena Cross no era solo una abogada corporativa corrupta. Según los informes clasificados de Welby, ella era una facilitadora clave en una red que conectaba a financieros de Wall Street, familias del crimen del Medio Oeste y funcionarios gubernamentales corruptos en una conspiración que llegaba a los niveles más altos del poder corporativo y político. Tom leyó el informe final de Welby con creciente horror. Los 74 millones de dólares no eran fondos de pensión malversados. Era dinero blanqueado del tráfico de drogas, el juego ilegal y otras empresas criminales. Meridian Industries había sido una operación fachada,
y Cross había sido la arquitecta que lo hizo todo posible. Pero la revelación más impactante llegó en la última comunicación de Welby a sus contactos del FBI, fechada el 13 de octubre de 1978, un día antes de su desaparición. Cobertura profunda comprometida. Cross ha descubierto mi verdadera identidad a través de fuentes desconocidas. Sospecho infiltración de la oficina en niveles altos. No puedo confiar en los canales normales. He asegurado evidencia de toda la operación, incluyendo registros financieros, fotografías y conversaciones grabadas que prueban las conexiones del crimen organizado con grandes corporaciones y funcionarios federales. Cross ha ordenado mi eliminación, pero me he preparado para esta contingencia. Evidencia oculta en múltiples ubicaciones con instrucciones para su recuperación. Si desaparezco, asuman el compromiso de la oficina y busquen canales alternativos para la exposición. Esta conspiración se extiende mucho más allá de Meridian Industries. He documentado conexiones con al menos 12 otras corporaciones y 6 agencias federales. El alcance de la corrupción no tiene precedentes. La justicia requiere a alguien fuera del sistema. Agente especial Marcus Welby, placa 2847, informando estado final. Tom se sentó en el pozo minero abandonado, rodeado de la evidencia que Welby había muerto protegiendo, comprendiendo que había tropezado con algo mucho más peligroso que un robo corporativo. Esta era una conspiración que había operado con éxito durante décadas, protegida por personas con el poder de eliminar agentes federales y encubrir sus asesinatos. Pero Tom también se dio cuenta de algo más. Si Welby había sospechado la infiltración del FBI, entonces Helena Cross tenía conexiones dentro de las fuerzas del orden federales. Ella sabría sobre cualquier intento de contactar a las autoridades y sería capaz de neutralizar las amenazas a través de canales oficiales tan fácilmente como a través de canales privados. El escondite de la mina contenía más que solo documentos. Welby había escondido equipo de grabación, fotografías de reuniones entre Cross y figuras conocidas del crimen organizado, y registros financieros que rastreaban la operación de lavado de dinero a través de decenas de estados y múltiples países. Una fotografía en particular le heló la sangre a Tom. Mostraba a una Helena Cross mucho más joven, estrechando la mano de un hombre cuyo rostro Tom reconoció de la cobertura periodística de los juicios del crimen organizado. En el fondo de la foto, apenas visible, se encontraba una figura que Tom, con un sobresalto, se dio cuenta de que era un joven Robert Chen, el gerente del banco que había facilitado el acceso de Tom a la caja de seguridad. La conspiración no era solo histórica, estaba activa, en curso, y tenía tentáculos que llegaban a cada institución en la que Tom podría haber confiado para obtener ayuda. El teléfono de Tom vibró con un mensaje de texto de Sarah. «Papá, algo anda mal. Coches extraños por todas partes. La señora Patterson dice que unos hombres están preguntando por los senderos». Sabían. Helena Cross se estaba moviendo más rápido de lo que Tom había anticipado. Ella había descubierto que él estaba siguiendo el rastro de Welby hasta su conclusión y estaba movilizando recursos para detenerlo antes de que pudiera exponer verdades que la destruirían a ella y a sus asociados. Tom fotografió cada documento en el escondite de Welby, luego selló cuidadosamente los originales en sus recipientes. Si algo le sucediera, al menos la evidencia sobreviviría para que alguien más la encontrara. Pero también entendió que no podía depender de las fuerzas del orden tradicionales o de las agencias federales para buscar justicia. El informe final de Welby había mencionado canales alternativos, y Tom comenzó a entender lo que el agente había querido decir. La evidencia necesitaba llegar a personas que estuvieran fuera del sistema corrupto, periodistas quizás, o investigadores del Congreso que no hubieran sido comprometidos. Pero primero, Tom necesitaba ponerse a sí mismo y a Sarah a salvo. La gente de Cross se estaba acercando, y su ubicación aislada los hacía vulnerables al tipo de solución permanente que había eliminado al agente Welby hace 46 años. Tom salió del pozo minero, usando la brújula de Welby para navegar por el traicionero terreno. El sol de la tarde ya comenzaba a hundirse en el horizonte, y la temperatura estaba bajando rápidamente.
Si la gente de Cross estaba monitoreando el área, esperarían que Tom saliera de la mina con lo que hubiera encontrado. El camión de Tom estaba estacionado a 3 millas de distancia por un sendero que ofrecía múltiples oportunidades de emboscada. Pero Tom había pasado la última semana estudiando las notas tácticas de Welby y el agente del FBI había sido minucioso en su planificación de contingencias. Welby había mapeado múltiples rutas de escape desde cada uno de sus escondites, incluyendo varias que evitaban los senderos principales por completo. Tom eligió la ruta más difícil, una empinada escalada a través de un denso bosque que sería casi imposible de navegar en la oscuridad, pero que también sería casi imposible de monitorear eficazmente. La caminata tomó 2 horas, y los pulmones de Tom ardían por el esfuerzo y el aire enrarecido de la montaña. Pero cuando finalmente llegó a su camión, se sintió aliviado al encontrarlo intacto. O la gente de Cross no lo había encontrado, o lo estaban esperando para que los condujera a la evidencia. Tom encendió el motor y comenzó el largo viaje de regreso a la ciudad, su mente a 1000 por hora, repasando las implicaciones de lo que había aprendido. Marcus Webb había sido Marcus Welby, un agente del FBI que había muerto tratando de exponer una conspiración que conectaba el crimen organizado, la corrupción corporativa y las agencias federales en una red de protección mutua y ganancias. Elena Cross no solo estaba encubriendo viejos crímenes, estaba protegiendo una empresa criminal en curso que había operado con éxito durante casi medio siglo. Lo que estaba en juego no eran solo las vidas de Tom y Sarah, era la integridad de las instituciones estadounidenses y el Estado de Derecho mismo. Mientras Tom conducía por el bosque que se oscurecía, se dio cuenta de que el agente Welby había tenido razón en una cosa. La justicia requeriría a alguien fuera del sistema, alguien que no tuviera nada que perder y todo que ganar al exponer la verdad. Tom Granger, mecánico fracasado y padre desesperado, estaba a punto de convertirse en algo que nunca había imaginado. El instrumento de justicia que un agente federal asesinado había estado preparando durante 46 años. Pero primero, tenía que asegurarse de que su hija estuviera a salvo. Y luego tenía que descubrir cómo desmantelar una conspiración que había sobrevivido durante décadas eliminando a cualquiera lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para amenazarla. El juego había cambiado de nuevo. Y Tom estaba empezando a entender que no solo estaba jugando por el futuro de su familia, estaba jugando por el alma de un sistema que afirmaba valorar la justicia, pero que había sido corrompido por personas que valoraban el poder más que la verdad. El legado de Marcus Welby estaba a punto de ser reclamado, y el ajuste de cuentas por el que había muerto tratando de lograr finalmente estaba al alcance. Tom solo tenía que sobrevivir lo suficiente como para entregarlo. La grabadora de microcasete era antigua según los estándares modernos, pero la última grabación del agente Welby era cristalina. Tom la reprodujo por tercera vez mientras él y Sarah se preparaban para lo que ambos entendían que podría ser su última noche en la casa que Anna había pintado de amarillo. La voz de Welby tenía la calma profesional de un hombre que había aceptado su destino. Este es el agente especial Marcus Welby, número de placa 2847, grabando mi informe final sobre la operación Copper Wire. La fecha es 14 de octubre de 1978, aproximadamente las 2100 horas. Elena Cross ha descubierto mi identidad y ha ordenado mi eliminación. La orden de matar provino de Vincent Torino, subjefe de la familia Martinelli de Chicago. Cross ha sido su principal facilitadora para las operaciones de lavado de dinero en 7 estados. He asegurado pruebas completas de la conspiración, incluidos registros financieros que demuestran que más de $200 millones en ganancias criminales se han procesado a través de Meridian Industries y 12 corporaciones asociadas desde 1975. La operación involucra a jueces federales, supervisores de la oficina, miembros del personal del Congreso y ejecutivos corporativos de los niveles más altos. Cross obra con total impunidad porque tiene material comprometedor sobre todos los involucrados. Documenta cada transacción, cada reunión, cada acto criminal. Luego usa esa información para asegurar lealtad y silencio. No es solo una abogada. Es la araña en el centro de la red que conecta el crimen organizado con el poder legítimo.
He escondido pruebas en 7 ubicaciones. Cualquiera que encuentre esta grabación ya habrá localizado la mayoría de ellas. La ubicación final contiene el archivo completo, todo lo necesario para procesar esta conspiración y exponer a los funcionarios federales que la han estado protegiendo. A quien encuentre esto, Elena Cross no se detendrá ante nada para evitar la exposición. Ha matado a agentes federales, jueces, periodistas y a cualquier otro que amenazara su operación. También te matará a ti, a menos que te muevas más rápido y más inteligentemente de lo que ella anticipa. La evidencia debe llegar a personas fuera del sistema corrupto. La senadora Patricia Blackwood preside el Comité Judicial del Senado y ha estado investigando la infiltración del crimen organizado en las agencias federales. Se puede confiar en su asistente, David Chen. Él ha estado alimentando nuestra investigación con información sobre la corrupción en el Congreso. Actúe rápidamente. No confíe en nadie en las fuerzas del orden federales hasta que la evidencia esté asegurada. Y recuerde, no solo está luchando por la justicia, está luchando por la integridad de la propia democracia estadounidense. Aquí el agente Marcus Welby se despide. Dios ayude a quien encuentre esto, y Dios ayude a América. Tom apagó la grabadora, sintiendo el peso de las expectativas de Welby y la magnitud de la conspiración que enfrentaban. Elena Cross no solo había sobrevivido los 46 años pasados, los había utilizado para construir un imperio de corrupción que alcanzaba los niveles más altos del gobierno y los negocios. Sarah levantó la vista de su computadora portátil, donde había estado investigando a la senadora Blackwood y a David Chen. Papá, los encontré a los dos. Blackwood sigue presidiendo el comité judicial y David Chen ahora es su jefe de gabinete. Si el agente Welby confió en ellos en 1978, podrían ser nuestra única esperanza ahora. Tom asintió, pero su mente estaba concentrada en la situación táctica inmediata. La gente de Cross había estado intensificando su vigilancia durante todo el día. 3 equipos diferentes habían pasado por su casa. Un helicóptero había rodeado la zona 2 veces. Y la señora Patterson había informado que más hombres preguntaban sobre las rutinas y hábitos de la familia Granger. Debemos suponer que se moverán esta noche, dijo Tom. Cross no puede permitirse que lleguemos a Washington con la evidencia de Welby. Sarah había demostrado ser notablemente hábil en la planificación táctica en los últimos días. Su juventud e inteligencia le daban una perspectiva que Tom encontraba invaluable, especialmente cuando se trataba de usar tecnología que los preparativos de Welby en 1978 no podrían haber anticipado. He subido copias de todo a un almacenamiento en la nube encriptado, dijo Sarah. Incluso si destruyen la evidencia física, las copias digitales sobrevivirán. También he configurado correos electrónicos automatizados que enviarán la evidencia a periodistas, personal del Congreso y oficinas de campo del FBI si no confirmamos en línea cada 12 horas. Tom sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Sarah estaba mostrando el tipo de coraje e inteligencia que Ana habría admirado, pero no debería haber necesitado desarrollar estas habilidades a los 16 años. ¿Y nuestra ruta de escape? Sarah abrió un mapa detallado en la pantalla de su computadora portátil. He identificado 3 posibles rutas para salir de la ciudad que evitan las carreteras principales. La mejor opción nos lleva a través del Bosque Nacional hasta una estación de guardabosques donde podemos obtener ayuda. Desde allí, podemos contactar la oficina de la senadora Blackwood. Tom estudió la ruta, reconociendo el terreno de sus recientes expediciones a los sitios de escondite de Welby. Sería una caminata difícil, especialmente en la oscuridad, pero ofrecía su mejor oportunidad de evitar a los equipos de vigilancia de Cross. ¿Cuánto tiempo tenemos? Antes de que Sarah pudiera responder, el teléfono de Tom sonó. El identificador de llamadas mostraba el bufete de abogados de Helena Cross. Tom miró a Sarah, quien asintió sombríamente. Ambos entendieron que esta llamada determinaría el cronograma de todo lo que seguiría. Señor Granger, la voz de Cross era gélida y profesional. Confío en que ha tenido tiempo de considerar nuestra conversación. Todavía lo estoy pensando. Me temo que su tiempo para pensar ha expirado. Mis asociados están preparados para recoger los materiales que ha descubierto, junto con cualquier copia que haya podido hacer. Llegarán a su casa en menos de 1 hora. Tom sintió que su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. ¿Y si me niego?
Entonces usted y su hija se unirán a Marcus Webb en el lugar remoto donde haya estado descansando durante los 46 años pasados. La elección es suya, señor Granger, pero el resultado está predeterminado. Hemos estado protegiendo estos intereses durante décadas. No es usted la primera persona que pensó que podría exponernos, y no será la última en descubrir cuán equivocados estaban. La línea se cortó. Tom miró a Sarah, quien ya estaba empacando suministros esenciales en mochilas de senderismo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó ella. Menos de una hora, quizás mucho menos. Ella quiere que pensemos que tenemos tiempo para prepararnos, pero su gente probablemente ya está en posición. Sarah se echó la mochila al hombro y recogió el último dispositivo de grabación del agente Welby. Entonces nos vamos ahora por la valla trasera. La ruta del bosque nos llevará a la estación de guardabosques al amanecer. Tom agarró la evidencia física de los escondites de Welby junto con los suministros que había preparado para esta contingencia. Mientras se preparaban para salir por la puerta trasera, echó un último vistazo a la cocina, donde Ana había preparado el desayuno todas las mañanas, donde Sarah había hecho la tarea en la mesa, donde su familia había compartido los momentos ordinarios que hacen la vida significativa. Papá, la voz de Sarah era suave pero urgente. Tenemos que irnos. Tom asintió y siguió a su hija hacia la oscuridad detrás de su casa. Mientras cruzaban la valla hacia el bosque, Tom escuchó el sonido de motores de automóviles que se acercaban desde múltiples direcciones. Los equipos de Cross se movían con la precisión de personas que habían eliminado testigos incómodos muchas veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez estaban cazando a personas que tenían la evidencia del agente Welby, su preparación táctica y, lo más importante, su inquebrantable creencia de que la justicia valía cualquier sacrificio. El bosque estaba oscuro y frío, pero Tom se sentía extrañamente tranquilo mientras él y Sarah comenzaban su caminata hacia la estación de guardabosques. Finalmente habían dejado de correr, de esconderse, de esperar que de alguna manera esta pesadilla se resolviera pacíficamente. Elena Cross había hecho esto personal cuando amenazó a Sarah. Había escalado a la violencia cuando ordenó la eliminación de Tom. Ahora aprendería lo que el agente Marcus Welby había descubierto hace 46 años, que algunas verdades son demasiado importantes para ser enterradas, y algunas personas están demasiado decididas para ser intimidadas. El ajuste de cuentas que había esperado casi medio siglo finalmente estaba cerca, y Tom Granger, mecánico fracasado, padre viudo, heredero accidental del legado de un agente federal, estaba a punto de descubrir si la gente común aún podía triunfar sobre la corrupción institucional cuando estaba dispuesta a arriesgar todo por la justicia. Detrás de ellos, las luces de su casa desaparecieron en la oscuridad. Delante yacía la estación de guardabosques, la oficina de la senadora Blackwood en Washington, y el enfrentamiento final que determinaría si el sacrificio de Marcus Welby había sido en vano o si su fe en la justicia estadounidense finalmente sería reivindicada. La evidencia estaba asegurada, la verdad documentada, y el tiempo para esconderse había terminado. Elena Cross había construido su imperio sobre la suposición de que la gente siempre elegiría la seguridad sobre la justicia, la sumisión sobre el coraje. Estaba a punto de aprender cuán equivocada había estado. El escondite de pruebas que el agente Welby había ocultado en la mina Copper Creek era incluso más completo de lo que Tom se había atrevido a esperar. Cajas de documentos meticulosamente organizados probaban no solo la conspiración de Meridian Industries, sino también conexiones con decenas de otras empresas criminales que abarcaban décadas. Los registros financieros mostraban operaciones de lavado de dinero por un total de más de $500 millones. Las fotografías documentaban reuniones entre Elena Cross y figuras de familias del crimen organizado de todo el Medio Oeste. Las conversaciones grabadas captaban a funcionarios federales aceptando sobornos y acordando obstruir investigaciones. Pero lo más condenatorio de todo eran los propios archivos de Cross, documentos que había guardado como seguro contra sus socios criminales. El agente Welby había logrado, de alguna manera, infiltrarse en sus archivos personales, copiando pruebas que Cross había estado utilizando para chantajear y protegerse. Tom y Sarah llegaron a la entrada de la mina abandonada al amanecer sobre la naturaleza de Montana. Habían caminado toda la noche siguiendo senderos de animales y evitando las carreteras donde los equipos de vigilancia de Cross los estarían buscando.
Papá, mira esto, dijo Sarah, examinando una serie de fotografías de los escondites de Welby. Estas muestran a Cross reuniéndose con las mismas personas durante diferentes décadas. Ella ha estado dirigiendo esta operación durante toda su carrera. Tom estudió las imágenes, reconociendo rostros que había visto en las noticias sobre procesamientos del crimen organizado. Elena Cross no solo había facilitado una conspiración, había construido un imperio criminal que había operado continuamente durante casi 50 años. Es más grande de lo que imaginamos, dijo Tom. Welby no estaba investigando malversación corporativa. Estaba documentando la corrupción sistemática de las instituciones estadounidenses. Fotografiaron cada documento, subieron copias al almacenamiento en la nube cifrado de Sarah y prepararon los paquetes de evidencia que se entregarían a la oficina de la senadora Blackwood. Pero mientras trabajaban, Tom se dio cuenta de sonidos que no pertenecían a la naturaleza. Helicópteros a la distancia, vehículos en los caminos forestales, el movimiento organizado de una operación de búsqueda a gran escala. Nos encontraron, dijo Sarah, levantando la vista de su computadora portátil. Tom subió a la entrada de la mina y examinó el terreno circundante. A la distancia, podía ver nubes de polvo de múltiples vehículos convergiendo en su ubicación. Cross no solo había enviado a unos pocos asociados para recoger la evidencia, había movilizado lo que parecía ser un ejército privado. ¿Cuánto tiempo necesitamos para terminar las cargas?, preguntó Tom. Otros 20 minutos, quizás 30. La conexión satelital es lenta aquí. Tom calculó distancias y terreno, sopesando sus opciones. La mina ofrecía ventajas defensivas, puntos de acceso limitados, múltiples rutas de escape a través de túneles abandonados y la posibilidad de esconder la evidencia incluso si no podían escapar con ella. Nos quedamos aquí, decidió Tom. Aquí es donde el agente Welby dejó su legado, y aquí es donde lo defenderemos. Sarah asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. Habían encontrado pruebas más que suficientes para destruir a Elena Cross y su red criminal, pero tenían que sobrevivir lo suficiente como para entregarlas a personas que pudieran actuar en consecuencia. Tom activó la baliza de emergencia de la mina, un sistema que el agente Welby había instalado como dispositivo de comunicación de seguridad. Según las notas de Welby, la baliza alertaría a las autoridades federales sobre actividad sospechosa en la ubicación de la mina. Pero dada la extensión de la corrupción que Welby había documentado, Tom no estaba seguro de que la respuesta federal fuera útil en lugar de hostil. Los primeros vehículos llegaron a la base de la montaña mientras Sarah completaba las cargas de evidencia. Tom observó con binoculares cómo hombres armados comenzaban a establecer un perímetro alrededor de la entrada de la mina. 8 vehículos, quizás 30 personas, informó Tom. Se están preparando para un asedio, no para un asalto rápido. Eso significa que nos quieren vivos, dijo Sarah. Necesitan saber lo que hemos encontrado y dónde hemos escondido las copias. Tom asintió sombríamente. Elena Cross querría interrogarlos antes de eliminarlos, lo que significaba que tenían tiempo para prepararse para lo que venía. El sistema de túneles de la mina era extenso, datando de la década de 1920, cuando la minería de cobre había sido rentable en esta región. El agente Welby había mapeado los túneles cuidadosamente, identificando rutas de escape y posiciones defensivas que podrían usarse si su cobertura se descubría. Tom y Sarah se posicionaron en una cámara profunda de la mina, rodeados de los escondites de pruebas de Welby y protegidos por pasajes estrechos que canalizarían a cualquier atacante hacia zonas de matanza. Tenían munición limitada, solo la que Tom había traído para protección en la naturaleza, pero también tenían las ventajas de una posición superior y un conocimiento detallado del terreno. Sir Granger, la voz de Helen Cross resonó desde la entrada de la mina, amplificada por algún tipo de sistema electrónico. Sé que está ahí dentro. Discutamos esto como personas civilizadas. Tom miró a Sarah, quien negó con la cabeza firmemente. Ambos entendieron que la versión de civilización de Cross implicaba asesinato y encubrimientos. Tiene algo que me pertenece, continuó Cross. El agente Welby robó documentos confidenciales antes de su desafortunado accidente. Esos documentos deben ser devueltos a sus legítimos dueños. Tom encontró el sistema de comunicación de emergencia del agente Welby y lo activó.
El dispositivo era primitivo según los estándares modernos, pero había sido diseñado para penetrar la interferencia que podría bloquear las comunicaciones normales en lugares remotos. Aquí Thomas Granger, en Copper Creek Mine. Tom habló al dispositivo. Soy un civil que ha descubierto pruebas de crímenes federales que abarcan múltiples décadas. Actualmente estoy bajo asedio por individuos armados que intentan evitar que esta evidencia llegue a las autoridades apropiadas. Solicito asistencia federal inmediata. La respuesta llegó en minutos, pero no fue lo que Tom esperaba escuchar. Sir Granger, soy la agente Patricia Morrison de la oficina del FBI en Great Falls. Hemos estado monitoreando su situación. Helen Cross nos ha informado que usted está en posesión de materiales clasificados robados y que ha hecho amenazas contra funcionarios federales. Necesitamos que se entregue usted y los materiales de inmediato. A Tom se le heló la sangre. Incluso la respuesta del FBI había sido comprometida, tal como el agente Welby había sospechado hace 46 años. La influencia de Cross se extendía a las fuerzas del orden federales, haciendo imposible confiar en los canales oficiales. Los materiales no son robados, respondió Tom. Son pruebas dejadas por el agente del FBI, Marcus Welby, quien fue asesinado en 1978 mientras investigaba la infiltración del crimen organizado en agencias federales. Elena Cross ordenó su muerte y lo ha estado encubriendo desde entonces. Hubo una larga pausa antes de que la agente Morrison respondiera. Señor Granger, no hay registro de un agente Marcus Welby. Necesita entregarse ahora, antes de que esta situación se intensifique aún más. Tom apagó el dispositivo de comunicación, entendiendo que estaban realmente solos. Cross había logrado borrar la existencia oficial de Welby, haciendo imposible probar su autoridad federal a través de canales normales. Papá, tenemos un problema, dijo Sarah, monitoreando su computadora portátil. Alguien está bloqueando nuestra conexión a Internet. La carga de evidencia se detuvo hace 5 minutos. Tom se dio cuenta de que Cross estaba cortando sistemáticamente sus opciones, sin asistencia federal, sin forma de completar la transmisión de evidencia y sin ruta de escape que no los llevara directamente a los brazos de sus equipos de seguridad. Pero Sarah había anticipado esta posibilidad. Configuré un interruptor de hombre muerto, explicó. Si no confirmo en línea con el sistema automatizado cada 6 horas, enviará todo lo que ya hemos subido a periodistas y oficinas del Congreso automáticamente. ¿Cuánto tiempo falta para la próxima confirmación? 4 horas. Si quieren evitar que se publique la evidencia, necesitan mantenernos con vida hasta entonces. Tom sintió una sombría satisfacción. Sarah les había ganado tiempo y ventaja, convirtiendo su desesperada situación en una posición de negociación. La voz de Elena Cross volvió a resonar por la mina. Señor Granger, lo voy a hacer muy simple. Tiene algo que necesito y yo tengo recursos que no puede imaginar. Pero estoy dispuesta a ser razonable. Tráigame la evidencia y me aseguraré de que usted y su hija salgan de aquí a salvo. Tom tomó el megáfono del agente Welby y respondió. Tengo una contraoferta, señorita Cross. Tiene 4 horas para retirar a su gente y entregarse a las autoridades federales. Después de eso, la evidencia de su conspiración criminal se entregará a todos los periodistas e investigadores del Congreso en Washington. La risa de Cross fue fría y genuinamente divertida. Señor Granger, todavía no entiende con quién está tratando. He estado protegiendo estos intereses desde antes de que naciera su hija. He eliminado agentes federales, senadores, jueces y periodistas. ¿Qué le hace pensar que usted será diferente? Porque el agente Marcus Welby se preparó para este escenario exacto, respondió Tom. Sabía que intentaría encubrir su asesinato y dejó pruebas que demuestran su culpabilidad más allá de toda duda. La verdad va a salir a la luz, señorita Cross. La única pregunta es si estará viva para enfrentar la justicia o si se unirá a sus víctimas. La mina permaneció en silencio durante varios minutos. Tom y Sarah usaron el tiempo para preparar sus posiciones defensivas, verificando municiones y revisando los mapas de Welby del sistema de túneles. Cuando Cross volvió a hablar, su voz había perdido la calma profesional. Tiene 1 hora para reconsiderarlo, señor Granger. Después de eso, mi gente entrará y recogerá lo que necesiten. Les sugiero que use ese tiempo para pensar en el futuro de su hija.
La baliza de emergencia de la mina había sido la creación más ingeniosa del agente Welby, un sistema que eludía los canales de comunicación normales y transmitía directamente a una red de investigadores federales que habían estado trabajando fuera de la estructura oficial comprometida. Tom descubrió el verdadero propósito de la baliza cuando la computadora portátil de Sarah recibió un mensaje cifrado. Soy David Chen, jefe de gabinete de la senadora Patricia Blackwood. La baliza del agente Welby ha sido monitoreada durante 46 años. Equipos de respuesta federales están en camino a su ubicación. Mantenga la posición. Papá, mira esto, dijo Sarah mostrándole mensajes adicionales que inundaban su conexión segura. Periodistas del Washington Post, investigadores del Comité Judicial del Senado, agentes del FBI de oficinas de todo el país. La baliza de Welby no solo pidió ayuda, activó una red que ha estado esperando décadas por este momento. Tom sintió una oleada de esperanza mezclada con determinación. El agente Welby había anticipado que su evidencia eventualmente sería descubierta y había preparado una red de apoyo que podría actuar cuando llegara el momento. Pero Helena Cross no había terminado. Su voz resonó por la mina con un nuevo tono de desesperación. Señor Granger, vehículos federales se están acercando a esta ubicación. Eso es desafortunado porque significa que ya no puedo garantizar su seguridad. Mis asociados tienen órdenes de eliminar a todos los testigos si esta situación no se resuelve en silencio. Tom escuchó el sonido de los rotores de un helicóptero que se acercaban, pero no pudo discernir si traían rescate o una amenaza adicional. La influencia de Cross en las agencias federales significaba que la respuesta oficial podría ser tan peligrosa como sus equipos de seguridad privados. Sarah, quédate detrás de las rocas y sigue subiendo todo lo que tenemos. Pase lo que pase, esa evidencia tiene que llegar al mundo exterior. Sarah asintió, sus dedos volando sobre el teclado de la computadora portátil mientras transmitía los archivos de Welby a la creciente red de investigadores y periodistas que estaban recibiendo la señal de la baliza. Los primeros sonidos de disparos provinieron de la entrada de la mina, no dirigidos a Tom y Sarah, sino entre grupos rivales afuera. Tom se dio cuenta de que agentes federales y la seguridad privada de Cross estaban enfrascados en un tiroteo con su familia atrapada en medio. Aquí la agente Patricia Morrison, FBI, dijo una voz por el sistema de comunicación de Welby. Señor Granger, tenemos agentes federales asegurando el perímetro de la mina. Helena Cross y sus asociados están bajo arresto. Puede salir con seguridad. Pero Tom recordó la comunicación anterior de Morrison, cuando ella había afirmado que no existía registro del agente Welby. No podía confiar en que esto no fuera otro intento de atraerlos al descubierto. Pruébelo, respondió Tom. Dígame algo que solo los investigadores federales legítimos sabrían sobre el agente Marcus Welby. Hubo una pausa. Luego una voz diferente se escuchó por el sistema. Señor Granger, soy David Chen de la oficina de la senadora Blackwood. El número de placa del agente Welby era 2847. Su informe final lo identificó a usted como el civil que eventualmente descubriría su evidencia. Él predijo que Helena Cross intentaría eliminarlo tal como lo eliminó a él. Tom sintió lágrimas en los ojos. El agente Welby, de alguna manera, había sabido que un padre desesperado finalmente encontraría su rastro y lo seguiría hasta su conclusión. El hombre había muerto, creyendo que alguien como Tom tendría el coraje de hacer justicia. Papá, las cargas están completas, anunció Sarah. Todo lo que reunimos está ahora en manos de investigadores, periodistas y miembros del personal del Congreso de todo el país. Incluso si Cross destruye la evidencia física, las copias digitales sobrevivirán. Tom tomó la mano de Sarah y comenzó a moverse hacia la entrada de la mina, siguiendo la ruta mapeada por el agente Welby para ponerse a salvo. Al salir a la luz del día, Tom vio una escena que parecía una operación militar. Agentes federales habían establecido un perímetro alrededor de los equipos de seguridad de Helena Cross, quienes estaban entregando sus armas y sometiéndose al arresto. La propia Cross estaba de pie cerca de una camioneta SUV negra, su caro traje rasgado y su cabello perfectamente peinado desordenado. Cuando vio a Tom y Sarah saliendo de la mina, la máscara de compostura profesional de Cross finalmente se desvaneció por completo. No tienen idea de lo que han hecho, gritó. La gente que protejo tiene recursos que no pueden imaginar. Los cazarán, los eliminarán,
Destruirán a todos los que les importen. David Chen se acercó a Tom y Sarah, flanqueado por agentes federales que Tom esperaba que fueran genuinos, en lugar de más de los contactos comprometidos de Cross. Sr. Granger, soy David Chen. La senadora Blackwood me pidió que le agradeciera personalmente por completar la misión del agente Welby. La evidencia que ha descubierto resultará en procesamientos en múltiples distritos federales. Tom miró hacia la entrada de la mina, pensando en el agente del FBI que había muerto tratando de exponer la verdad. El agente Welby merece el crédito. Yo solo seguí su rastro. El agente Welby creía que los estadounidenses comunes actuarían cuando sus instituciones les fallaran. Dijo Chen, usted ha demostrado que tenía razón. Mientras los agentes federales se llevaban a Elena Cross esposada, ella miró a Tom con odio sin disimulo. Esto no ha terminado, Granger. No tienes idea de cuán profunda es esta conspiración. Arrestarme no detendrá nada. Pero Tom ya no temía a Elena Cross ni a sus amenazas. La evidencia del agente Welby estaba en manos de personas que podían actuar en consecuencia. Y la verdad que había estado enterrada durante 46 años finalmente iba a ver la luz. Sarah le apretó la mano mientras veían desaparecer el convoy de Cross por el camino de la montaña. Papá, ¿qué pasa ahora? Tom miró a su hija, luego a la mina donde el agente Marcus Welby había escondido pruebas que finalmente harían justicia por la que había muerto tratando de lograr. Ahora nos vamos a casa, dijo Tom. El trabajo del agente Welby ha terminado, y el nuestro también. Pero incluso mientras hablaba, Tom sabía que sus vidas habían cambiado fundamentalmente por su viaje a través del legado de Marcus Welby. Habían descubierto que la gente común aún podía triunfar sobre la corrupción institucional, pero solo cuando estaba dispuesta a arriesgar todo por la verdad. El ajuste de cuentas finalmente había llegado para Elena Cross y su conspiración criminal, y había sido entregado por un mecánico fracasado y su hija de 16 años, quienes se habían negado a dejar que el sacrificio de un agente federal fuera en vano. 6 meses después de que Elena Cross fuera arrestada en Copper Creek Mine, Tom Granger estaba en su garaje reconstruido, observando a Sarah practicar el estacionamiento en paralelo en el coche nuevo que finalmente podían permitirse. La recompensa del gobierno federal por exponer la conspiración criminal había sido sustancial. No los $74 millones que el agente Marcus Welby había recuperado, sino lo suficiente para asegurar su futuro y honrar los sueños que Anna había tenido para su familia. El garaje bullía de actividad. Ahora Tom había contratado a 2 mecánicos a tiempo completo y había comprado equipos modernos que hacían que el negocio fuera rentable en lugar de simplemente sostenible. Pero el verdadero cambio no estaba en la maquinaria o la seguridad financiera. Estaba en el conocimiento de que habían contribuido a hacer justicia que se había retrasado durante casi medio siglo. Sarah levantó la vista de su práctica de manejo. Su sonrisa transmitía la confianza que provenía de saber que podía manejar cualquier desafío que la vida le presentara. Sus solicitudes de ingreso a la universidad habían sido enviadas a las mejores escuelas del país y su ensayo sobre seguir el rastro de un agente federal hacia la justicia había impresionado a los oficiales de admisiones que entendían el coraje necesario para enfrentar la corrupción institucional. Papá, la señora Patterson quiere saber si vas a la ceremonia de dedicación la próxima semana, llamó Sarah. Tom asintió. La ceremonia honraría al agente Marcus Welby, cuya verdadera identidad finalmente había sido reconocida por el FBI. Su nombre se agregaría al muro conmemorativo de los agentes caídos en el cumplimiento del deber. Y su familia, localizada después de décadas de creer que simplemente había desaparecido, finalmente tendría un cierre sobre su destino. El juicio de Elena Cross había sido una sensación que expuso la corrupción, llegando a los niveles más altos del poder corporativo y gubernamental. Decenas de funcionarios habían sido procesados, organizaciones criminales habían sido desmanteladas y se habían implementado reformas para evitar el tipo de infiltración sistemática que Welby había muerto tratando de exponer. La propia Cross había sido sentenciada a cadena perpetua en una prisión federal. Su imperio de chantaje y asesinato, cuidadosamente construido, finalmente llevado ante la justicia. Durante el juicio, había mantenido su arrogancia hasta el momento en que se reprodujo el testimonio grabado del agente Welby en el tribunal. La voz del hombre muerto,
tranquila y profesional, incluso ante la muerte segura, finalmente había logrado romper su compostura. Tom todavía guardaba la brújula del agente Welby en su banco de trabajo, su superficie de latón pulida hasta un brillo dorado. La inscripción, "La verdad prevalecerá", había resultado profética, aunque había tardado más de lo que Welby podría haber imaginado. David Chen los visitaba ocasionalmente, actualizando a Tom y Sarah sobre los procesos judiciales en curso y las reformas que habían resultado de la evidencia de Welby. El alcance de la conspiración había sido incluso mayor de lo que inicialmente habían entendido, llegando a decenas de corporaciones y múltiples agencias federales. El agente Welby estaría orgulloso de lo que lograron, había dicho Chen durante su visita más reciente. Él creía que los estadounidenses comunes actuarían cuando sus instituciones les fallaran. Ustedes demostraron que tenía razón. Pero Tom sabía que él y Sarah no habían sido estadounidenses comunes cuando tomaron la decisión de seguir el rastro de Welby. Habían sido personas desesperadas que no tenían nada que perder y todo que ganar al tomar riesgos extraordinarios. La carta personal que el agente Welby había dejado en su último escondite no estaba dirigida a investigadores federales ni a comités del Congreso, sino a la persona que finalmente descubriría su evidencia. Tom la conservaba enmarcada en su oficina, un recordatorio de la fe que un hombre moribundo había depositado en la decencia de extraños. A quien encuentre esta evidencia, ha elegido el coraje sobre la seguridad, la justicia sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia. Esa elección honra las mejores tradiciones de la democracia estadounidense y demuestra que nuestras instituciones, por muy corrompidas que estén, aún pueden ser redimidas por ciudadanos dispuestos a defenderlas. No sé quién eres ni qué circunstancias te llevaron a seguir mi rastro, pero sé que eres exactamente la persona para la que estaba destinada esta evidencia. Tienes la fuerza para hacer justicia y la integridad para asegurar que mi sacrificio sirva a un propósito mayor que la venganza. Gracias por completar la misión que no pude terminar. Gracias por demostrar que la verdad, de hecho, prevalecerá, incluso cuando requiera décadas de paciencia y el coraje de personas que nunca conoceré. Con gratitud y respeto, agente especial del FBI Marcus Welby, placa 2847. Tom había leído la carta cientos de veces, pero aún lo conmovía hasta las lágrimas. El agente Welby había muerto creyendo que alguien finalmente se preocuparía lo suficiente por la justicia como para arriesgar todo en su búsqueda. El hombre había tenido razón, pero su fe había requerido 46 años para ser reivindicada. Sarah se unió a Tom en su oficina, llevando cartas de aceptación de 3 universidades diferentes. Había elegido la escuela que ofrecía el mejor programa prederecho, decidida a construir una carrera que continuara la lucha por la justicia que había cambiado sus vidas. «Papá, he estado pensando en el legado del agente Welby», dijo. «¿Crees que él sabía que encontrar su evidencia nos cambiaría tanto a nosotros como al sistema contra el que estaba luchando?» Tom consideró la pregunta, recordando el miedo y la desesperación que lo habían llevado al bosque a buscar piezas de coche rescatables. Ese hombre se sentía como un extraño ahora, alguien que había existido antes de que entendiera que la gente común aún podía hacer diferencias extraordinarias cuando elegían el coraje sobre la comodidad. «Creo que lo esperaba», respondió Tom. El agente Welby creía que la democracia dependía de ciudadanos que estuvieran dispuestos a actuar cuando sus instituciones les fallaran. Dejó su evidencia para personas que serían cambiadas por la experiencia de luchar por la justicia. Afuera, el viento de Montana traía el aroma a pinos y la promesa de la primavera. Tom y Sarah habían sobrevivido su viaje a través del legado de Marcus Welby y habían emergido como personas diferentes, más fuertes, más seguras y más conscientes de su capacidad para influir en el mundo que los rodeaba. El garaje que Anna había querido que Tom expandiera ahora prosperaba. El futuro de Sarah estaba asegurado, su educación financiada por recompensas que honraban tanto su coraje como la determinación de su padre. La comunidad que los había visto luchar ahora estaba orgullosa de llamarlos vecinos, comprendiendo que el heroísmo podía surgir de las circunstancias más improbables. Pero quizás lo más importante, el sacrificio del agente Marcus Welby finalmente había logrado su propósito previsto. Se había hecho justicia.
La verdad había prevalecido y la corrupción que había parecido insuperable había sido expuesta y derrotada por un padre desesperado y su notable hija, quienes se habían negado a dejar que la muerte de un agente federal fuera en vano. Tom devolvió la brújula del agente Welby a su lugar de honor en su banco de trabajo, su aguja apuntando hacia el norte verdadero, como lo había hecho durante 46 años. La inscripción atrapó la luz de la tarde. La verdad prevalecerá. Había tomado casi medio siglo, pero Marcus Welby había tenido razón todo el tiempo.